Imagina esto, eras el mayor talento marcial de tu familia, el orgullo que todos esperaban ver ascender hasta la cima, pero justo cuando ibas a romper tu siguiente límite, fuiste traicionado, una paliza oculta, un golpe mortal en tu alma, y despertaste convertido en un tonto, o al menos, eso era lo que todos veían. Mientras vivías con la mente rota, tu familia fue aniquilada, 10 miembros, borrados para siempre, y la mujer que debía casarse contigo, obligada a cancelar el matrimonio, rompiéndole el corazón a tu abuelo, el único familiar que te quedaba. Pero el destino no iba a dejarte caer para siempre. 2 de las 7 esposas predestinadas de tu linaje aparecieron, declarando públicamente que se casarían contigo, junto con sus otras hermanas, y en ese momento, al tocarlas por accidente, el collar de jade que llevabas en el pecho se hizo polvo. Ese fue el instante clave. Después de 5 años, el sello que contenía el 90% de tu alma se rompió, tu conciencia regresó, tu poder volvió, y el idiota que todos insultaban desapareció. En silencio, abandonaste el disfraz, ya no tenías rival en toda la región, pero antes de atacar, debías ocultar tu fuerza, porque los verdaderos culpables seguían en las sombras. Ahora, tu juramento es claro: hacerlos pagar, vengar a tu familia y proteger a quienes aún creen en ti, incluso esas 7 mujeres que insisten en ser tus esposas. Así comienza, cuñada. De verdad, ya no soy un idiota. Jeffan se encontraba disfrutando del cariño de sus cuñadas, aunque, en ese momento ellas le dijeron suavemente que dejara de llamarlas así, pronto podrían convertirse en sus esposas, y ya era hora de que la familia creciera. Pero antes de que ese momento de alegría ocurriera, en una sala de velación, se llevaba a cabo algo completamente distinto: el funeral de varios miembros de la familia Ye. Todos habían muerto en el norte, el 28 de julio. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El jefe de la familia, el viejo mariscal Ye Chanfeng, estaba allí, de pie entre cientos de personas, despidiendo a sus hijos. A su lado, un general de 3 estrellas le explicó que el enemigo había planeado todo con una precisión fría, tan exacta, que nadie lo vio venir. Ye Chanfeng, líder de la familia y héroe de la nación, respondió con calma que no era culpa del ejército. Los hombres de la familia Ye, dijo, desde el día que pisan el campo de batalla, aceptan que quizá nunca regresen, pero jamás imaginó que la emboscada sería tan cruel, ni que atacarían a todos al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora. Aquello no era casualidad. Alguien lo había calculado todo. Justo entonces, un grito rompió el ambiente solemne: «No toquen a mi Peppa Pig». La gente se giró sorprendida y vio a un joven tirado en el suelo, sosteniendo un pequeño cerdito de juguete con el collar roto. Era Ye Fan, el nieto del mariscal. Mientras todos observaban confundidos, Ye Chanfeng se acercó, se agachó y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Luego, giró su mirada hacia los asistentes y anunció con voz firme: «De mi familia solo quedamos mi nieto y yo. Por eso, me encargaré de verlo casarse con la joven de la familia Swan. La línea de sangre de los Ye continuará. No caeremos. Y nuestro espíritu, mucho menos». Los presentes comenzaron a murmurar: «¿Ese es el hijo menor de la familia?», susurró uno. «Pero, dicen que es un completo tonto». «Cállate», respondió otro. Ese chico era el mayor genio de los Ye. Alcanzó el nivel de maestro marcial a los 15 años. Era uno de los más poderosos de toda la nación de Daxia. Si no hubiera tenido aquel accidente hace 5 años, hoy sería el número 1 de toda la familia. Con razón, incluso siendo así consiguió comprometerse con la hija mayor de una familia prestigiosa, comentó alguien más. «No seas ignorante», respondió el otro. «Esa señorita y él crecieron juntos. Son amigos de la infancia, y se quieren desde hace años». En ese momento, la puerta del recinto se abrió de golpe y entraron 2 personas apresuradamente: Xuan Yuefei, la prometida de Ye Fan, y su tío, Xuan Zhenguo. El silencio se apoderó del recinto cuando Zhenguo habló con voz fría: «Mi familia no va a permitir que la vida de Yuefei se estropee. Hoy venimos a anunciar oficialmente la anulación del compromiso». Las palabras golpearon el ambiente como un trueno. Ye Chanfeng, el viejo mariscal, abrió los ojos con furia contenida, y de pronto escupió un chorro de sangre. Su nieto corrió hacia él, alarmado. «Abuelo, ¿por qué lo hacen enojar así?», preguntó Ye Fan, confundido. «¿Y Yuefei? No íbamos a casarnos». Chanfeng apretó los dientes. Sabía muy bien lo que Yuefei había hecho por su nieto. Hace 5 años, cuando Fanner tuvo el accidente, ella nunca lo abandonó,
dijo con voz rasposa. Yuefei, tú no eres de este tipo de personas. ¿Qué está pasando realmente? Yuefei quería responder. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar una palabra. Su tío dio un paso adelante y habló por ella. Su familia solo tiene a un viejo y a un niño inútil. Ya no son lo que eran hace 5 años. Antes aceptamos el compromiso porque ustedes estaban en la cima, pero ahora deberían reconocer su posición. El mariscal Ye Chanfeng lo señaló con ira. Lo que dices no me sorprende. Te arrastras ante los fuertes y pisoteas a los débiles. Ya he anotado. Yuefei finalmente alzó la mirada hacia Ye Fan. Lo siento, de verdad lo siento, susurró, con los ojos rojos. Ye Fan, con su memoria dañada, preguntó con inocencia. ¿Por qué haces esto? No éramos felices. En ese instante, la atmósfera cambió de golpe. 2 mujeres entraron caminando con paso firme al recinto. Su sola presencia hizo que la gente contuviera el aliento. Eran hermosas, poderosas e inmediatamente reconocibles. ¿Quiénes son? Susurró alguien. Enseguida, varios asistentes palidecieron al darse cuenta. Eran 2 de las legendarias 7 esposas de la familia Ye, mujeres que estaban destinadas a casarse con los hijos mayores, y ahora estaban guardando luto por ellos. La primera en avanzar fue una figura imponente, la diosa marcial de 3 estrellas, Yulinglon, conocida por su fuerza inigualable. A su lado caminaba otra mujer igualmente impactante, Su Jixue, de la familia Su, líder absoluta de la industria farmacéutica del suroeste. Yulinglon, la llamada cuñada mayor de la familia Ye, se inclinó levemente ante el mariscal. Soy Yulinglon, anunció. He venido a cumplir con mi deber como esposa del heredero mayor de la familia Ye. Su Jixue dio un paso adelante. Y yo soy Su Jixue, dijo de manera firme y elegante, la 7ª cuñada de la familia Ye. Ambas caminaron directamente hacia Ye Fan y, sin dudar, tomaron cada una uno de sus brazos. Sus voces sonaron al unísono, resonando por todo el salón. Las 7 cuñadas de la familia Ye declaramos que estamos dispuestas a casarnos con Ye Fan, para que la familia renazca. La aparición de las 2 cuñadas dejó a todos los presentes completamente en shock. ¿Quién podía creerlo? Las 7 cuñadas de la familia Ye, declarando que se casarían con un hombre que todos consideraban un tonto. Cada una de ellas era una belleza incomparable, mujeres legendarias en poder, estatus y talento, y aún así, todas estaban eligiendo a Ye Fan. Las miradas de incredulidad no tardaron en surgir. ¿Realmente querían salvar la reputación de la familia? ¿O se arrepentirían después de tomar semejante decisión? Pero mientras los demás comentaban en voz baja, algo estaba ocurriendo dentro de Ye Fan. Cuando sintió los brazos de esas mujeres rodeándolo, una calidez recorrió su pecho, y de repente, el artefacto que colgaba en su cuello comenzó a agrietarse, emitiendo un resplandor intenso. Luego, crack, el sello que lo había limitado durante 5 años finalmente se rompió, un torrente de energía explotó hacia su interior. Ye Fan había alcanzado el reino de venerable marcial. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. 5 años atrás, cuando investigaba cómo romper los límites de ese mismo reino, había sido traicionado. Sus 2 almas y 6 espíritus fueron separados brutalmente, dejándolo al borde de la muerte, por un accidente del destino. Selló el 90% de su alma, que terminó dentro de un jade, junto con innumerables materiales divinos, e incluso oportunidades de entrenamiento para sus almas divididas, pero sin ayuda externa. Solo podía esperar a que el sello se debilitara, esperar 5 largos años. Mientras él se encontraba atrapado entre la vida y la muerte, sus tíos y hermanos mayores murieron el mismo día, y el asesino de hace 5 años seguía oculto, observando, esperando. Ahora, con su alma reunida nuevamente y su fuerza restaurada, Ye Fan regresaba al nivel en el que casi no tenía rivales en toda la nación de Daxia. Era hora de sacar a los culpables y hacerlos pagar con sangre. El joven volvió en sí justo cuando Xuan Zhenguo soltó una carcajada burlona. Aunque Ye Fan recupere su fuerza, dijo con desprecio, jamás escapará de los asesinos que lo acechan. Y ustedes, están destinadas a convertirse en viudas. Yulinglon dio un paso adelante. Sus ojos eran fríos como el hielo. No te metas en los asuntos de la familia Ye, advirtió con voz solemne. Ye Fan permaneció en silencio, pero su mente trabajaba con precisión. Sus cuñadas acababan de anunciar públicamente que se casarían con él, un acto que mostraba su apoyo absoluto a la familia. Si él revelaba su fuerza ahora, los enemigos ocultos atacarían de inmediato, no solo a él, sino a toda la familia Ye y a aquellas mujeres que habían arriesgado su reputación por él. No,
para protegerlos. Tendría que seguir fingiendo ser un tonto un poco más. Yu Linglong entonces se giró hacia Ye Changfeng, lo miró fijamente y habló con solemnidad: abuelo, desde hoy, me convierto oficialmente en tu nieta política. Por favor, deje el resto en nuestras manos. El viejo mariscal sintió que un peso salía de su corazón, asintió profundamente. Gracias, dijo con respeto. Estoy de acuerdo. Yu Linglong dejó escapar un poco de su aura. Una presión invisible recorrió el recinto, obligando a muchos a contener el aliento. Como esposa de Ye Fan, declaró con firmeza: anuncio que el compromiso entre Ye Fan y Yue Fei queda anulado desde este momento. Yue Fei volvió a disculparse ante los presentes. Ese acto selló oficialmente su destino, y también el de Ye Fan. Mientras tanto, Ye Fan pensaba para sí: quienes me abandonaron, ya no importan. A partir de ahora haré que mi familia recupere su gloria. Volveremos a ser fuertes. La decisión estaba tomada. La noche de bodas, cuando sus dos esposas se reunieron con él, la mayor tomó la palabra. Esta noche, nosotras seremos las primeras en acompañarte, dijo con decisión. Y desde el próximo mes, las 5 restantes vendrán por turnos. Nuestro deber es darle descendencia al linaje Ye y hacer que todos tus enemigos paguen. Ye Fan sintió una increíble determinación. No había marcha atrás. Era hora de comenzar con la faena. En otro lugar, muy lejos de allí, en una habitación oscura iluminada por incienso, un hombre se arrodillaba frente a una estatua budista. Tras él, una figura entró apresuradamente. Señor, el funeral de la familia Ye ha terminado. Parece que Ye Changfeng no hizo ningún movimiento sospechoso, pero las 7 cuñadas anunciaron públicamente que se casarían con Ye Fan. ¿Qué debemos hacer? El hombre que oraba abrió lentamente los ojos. Si hay quienes se atreven a acercarse a esa familia, entonces debemos dar un ejemplo, dijo con un tono helado. Acaben con alguno. El accidente de hace 5 años estuvo bien hecho, encomiéndale la misión al mismo tipo. ¿Hablas de Sang Lao?, preguntó el hombre, con una sonrisa. Ese sujeto está obsesionado con la 7ª cuñada. Seguro estará encantado de cumplir la misión y de terminar con Ye Fan. El hombre continuó orando, totalmente tranquilo. Ye Fan es solo un tonto. No importa mientras siga actuando como tal. Pero si muestra algún cambio, sus ojos se abrieron, fríos como cuchillas, actúen inmediatamente y acaben con él. Cuando el funeral finalmente terminó, el viejo mariscal Ye Changfeng se acercó a Yu Linglong y Su Jixue. Con un suspiro cansado, les agradeció profundamente por todo lo que habían hecho. Será mejor que se marchen, dijo con preocupación. Mi familia ya no es la de antes. No quiero arrastrarlas a la desgracia ni a la persecución. Linglong negó con la cabeza, seria y decidida. Nosotras no estamos bromeando, abuelo. Queremos casarnos para evitar que la sangre de la familia Ye desaparezca. Changfeng frunció el ceño. ¿Por qué harían algo así? Linglong, ligeramente sonrojada, respiró hondo antes de responder: porque ya tomamos una decisión. Desde este momento, las 7 hermanas nos turnaremos una cada mes para acompañar a Ye Fan. De esa forma, la familia tendrá más descendientes y podremos vengar a los que cayeron. Ye Fan, que estaba escuchando, abrió los ojos sorprendido. ¿Hablan en serio? Si vienen una por mes, van a usarme como una máquina, pensó. De repente, Linglong sintió una leve fluctuación de energía proveniente de él. ¿Qué fue eso?, preguntó, acercándose, pero Ye Fan, inmediatamente, volvió a fingir que era un tonto. ¿Venganza? ¿Venganza?, repitió, mirando a todos con expresión alegre. Linglong lo observó un instante, y luego suspiró pensando que solo había sido su imaginación. Con suavidad, tomó el rostro de Ye Fan entre sus manos y le apretó las mejillas, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé si aún puedes entenderme, pero escucha bien. Tú fuiste el mayor genio de toda la nación, estuviste en la cima, y puedes volver a lograrlo. Su voz tembló, avergonzada pero firme. Nosotras, las 7 hermanas, seguimos siendo mujeres puras. Casarnos contigo significa estar atadas a ti para toda la vida. Así que, si te atreves a hacerle daño a alguna de nosotras, su rostro se sonrojó intensamente. Yo misma te perseguiré con una espada hasta los confines del mundo. Una lágrima cayó por su mejilla. Ye Fan, en silencio, observó cómo estas mujeres estaban dispuestas a arriesgarlo todo por él, e incluso soportar las miradas de desprecio del mundo entero. Esto es verdadera determinación, pensó. Linglong, llorando, continuó: si queda aunque sea un poco de conciencia dentro de ti, despierta, protege a tu familia, protégenos a nosotras, y venga a tus tíos y hermanos. Ye Fan bajó la cabeza y volvió a actuar como un tonto, murmurando palabras sin sentido, pero por dentro pensaba:
cobraré cada deuda, lo juro. Entonces, Su Jixue se acercó suavemente a Linglong. Hermana, creo que fuiste muy dura con él. Su mente aún no se ha recuperado por completo, susurró. Linglong, aún con lágrimas en los ojos, respiró hondo y dijo con firmeza, no te preocupes. Ayer contacté a Lei Qianjie. Le pediré que trate a Ye Fan. El viejo mariscal Chanfeng se estremeció al escuchar ese nombre. ¿El santo médico de la región? Preguntó con voz temblorosa. Si él interviene, tal vez mi nieto pueda recuperarse. Ye Fan guardó silencio, pero por dentro analizaba todo con precisión. Yo no estoy enfermo, pero mi abuelo sí. Tiene heridas internas y hoy sufrió demasiados golpes emocionales. Si no se trata pronto, su vida será corta. Tenía un plan. Transmitirle a Lei Qianjie un poco de sus conocimientos médicos y utilizarlo para salvar la vida de su abuelo, Linglong. Por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había sentido antes. ¿Qué fue esa energía que salió de él, acaso? Mientras ella reflexionaba, Su Jixue tomó a Ye Fan del rostro con suavidad y sonrió dulcemente. No te preocupes, esposo, te vamos a curar. Y luego tendrás muchos hijos fuertes con nosotras. Ye Fan tragó saliva. Necesito prepararme mentalmente. Estas 7 mujeres me van a dejar sin energía, pensó. Pero antes de que pudiera reaccionar, Linglong empujó ligeramente a Jixue, haciéndolos acercarse aún más, con sus rostros separados apenas por centímetros. Con una sonrisa juguetona, declaró, quédense así. Después de todo, Jixue será la primera en acompañarte. Debe hacerlo bien. Ambos se sonrojaron intensamente, mientras el abuelo Chanfeng lloraba emocionado. Son buenas chicas, muy buenas chicas, comentó. Linglong lo miró con ternura. Somos familia. Abuelo, no sea tan formal con nosotras. Entonces Chanfeng se acercó a su nieto, lo tomó por los hombros y, con una voz más siniestra que nunca, le dijo, Ye Fan, no me importa si vuelves a ser el de antes o no, pero a estas 7 chicas, tienes que tratarlas bien. Si no lo haces, no te lo perdonaré. Ye Fan respondió con su típica voz de tonto. 7 cuñadas, ¿son mis esposas? Entonces, yo cuidaré a todas. Pero por dentro, suspiró. Tendré que aguantar mucha incomodidad con este papel de tonto. Jixue tomó su mano y dijo con suavidad. Es tarde, me lo llevaré a casa. Esta noche Zhao Tianlong organizará un banquete de negocios, así que aprovecharé para llevarlo conmigo. Ese nombre resonó en la mente de Ye Fan como un trueno. Zhao Tianlong le resultaba muy familiar. El recuerdo del accidente de hace 5 años lo volvió a golpear. Justo antes de perder el conocimiento aquel día, había visto claramente a un hombre con una cicatriz en el rostro. Y hace apenas un rato, en el funeral, ese mismo hombre estaba junto a Zhao Tianlong. En ese instante, Ye Fan lo comprendió. El accidente no había sido casualidad. La familia Zhao estaba involucrada, y si quería vengarse, tendría que empezar por ellos. En la mansión de los Xuan, Yuefei estaba sentada en su habitación, con el rostro lleno de tristeza, cuando su tío entró recordándole que esa noche asistirían al banquete organizado por el joven maestro Zhao. ¿Por qué aún no te has arreglado?, preguntó preocupado. Con los ojos húmedos, Yufei respondió que no tenía ánimos. Zhenguo levantó la voz y preguntó, ¿aún sigues pensando en Ye Fan? Tu segundo tío ya lo dijo, la familia Ye está acabada. Linglong y las otras chicas solo fingen querer casarse con él para guardar las apariencias. Yufei lo sacó de la habitación, molesta, ya sé todo eso, no tienes por qué repetirlo. Iré al banquete como estaba planeado. Antes de salir, Zhenguo le recordó que debía lucir impecable esa noche, pues habría invitados importantes, y hasta el joven maestro Li, que la había invitado personalmente, estaría allí. Al salir de la habitación, murmuró que ella seguía siendo muy joven, y que todo se hacía por el bien de la familia. En cuanto se quedó sola, Yufei cayó al suelo, incapaz de contener el dolor que le provocaba pensar en Ye Fan. Mientras tanto, Ye Fan se preparaba para el banquete. Jixue entró a la habitación y, al verlo sin camisa, se quedó completamente sonrojada. ¿Cómo sigues con ese cuerpo? ¿Si llevas años sin entrenar?, preguntó avergonzada. Ye Fan sonrió con picardía. Cuñada, ¿quieres tocar?, le preguntó. Ella se tapó la cara y giró de inmediato, negando con la cabeza. Le lanzó el traje encima, sin mirarlo. Cámbiate ya. Cuando él terminó, Jixue lo miró y le dijo, desde hoy, ya no debes llamarme cuñada, llámame esposa. Ye Fan abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió como un niño emocionado. Está bien, ahora tengo otra esposa. Soy muy feliz. Jixue lo observaba mientras pensaba en todo lo que él había sufrido. Él había sido el mayor prodigio de la región, y aún así, fue abandonado por su prometida cuando más lo necesitaba. Ahora, ella no permitiría que volviera a pasar por lo mismo. Lo abrazó con fuerza, apoyando su cabeza en su pecho. Tranquilo,
susurró. A partir de hoy, seré tu esposa, y no voy a dejar que nada ni nadie te vuelva a herir. Ye-Fan la abrazó con tanta fuerza que Jigsaw sintió que casi perdía el aliento. Eres la mejor esposa del mundo, murmuró él, con su voz temblando entre emoción y deseo. De pronto, Jigsaw notó algo extraño. Su cuerpo estaba ardiendo, como si una corriente cálida recorriera cada rincón de su piel. No entendía qué era esa sensación. Pero Ye-Fan sí, él sonrió, complacido. El poder que lo había acompañado toda su vida seguía allí, intacto. Dentro de su cuerpo habitaba una llama misteriosa. El secreto que le permitió convertirse en un maestro marcial a los 15 años. Esa llama tenía una habilidad única. Si estaba en contacto con una mujer y ella mostraba cualquier agitación emocional, él podía absorber ese calor espiritual y transformarlo en poder marcial, aumentando su fuerza de forma explosiva. Incluso sin contacto físico, la llama seguía generando calor espiritual por sí sola, acelerando su cultivo cientos de veces más rápido que el de cualquier persona normal. Ahora que tenía 7 esposas, como no iba a avanzar de nivel, justo cuando la atmósfera estaba por escalar, alguien golpeó la puerta. Señorita Jigsaw, dijo una voz desde afuera, el patriarca la está llamando. Ella se separó de Ye-Fan de inmediato, todavía con las mejillas encendidas, y respondió que ya iba. La puerta se abrió y un hombre entró con respeto. El patriarca y el segundo maestro ya están allí. ¿Quieren que vaya enseguida? Jigsaw frunció el ceño. ¿Están todos reunidos? ¿Acaso van a juzgarme?, preguntó. El hombre dudó, incapaz de darle una respuesta clara. Jigsaw respiró hondo. Está bien, estoy lista. Ye-Fan la miró con preocupación. ¿Será una reprimenda por casarse conmigo? Entonces también debo ir. Jigsaw llegó a la sala de reuniones y tomó asiento en silencio. Apenas lo hizo, una voz llena de furia retumbó en la mesa. «Estás loca», gritó el segundo maestro de la familia Su Mingao, mirándola con desprecio. «¿Cómo te atreves a anunciar públicamente que te casarás con un tonto? ¿Quieres arrastrar a toda la familia a la tumba contigo?» Uno de los presentes asintió con amargura. La familia Ye fue aniquilada. Cualquiera que se acerque a ellos está condenado. Y tú básicamente quieres hundirnos a todos. Jigsaw apretó los puños, pero respondió con calma, sé lo que estoy haciendo. A unos metros, Ye-Fan espiaba desde el pasillo, preocupado. Como temía, por su culpa, su esposa estaba siendo reprendida. La discusión subió de tono. Descarada. Habló uno de los ancianos. Deberíamos expulsarla de la familia, propuso otro. Su Mingao miró al patriarca con frustración. Hermano mayor, controla a tu hija. Pero antes de que pudiera seguir hablando, una mano firme lo detuvo. Basta, dijo Suongai, patriarca de la familia y padre de Jigsaw. Yo apoyo la decisión de mi hija. Jigsaw sonrió con alivio al escuchar esas palabras. Suongai se levantó y habló con voz grave. Hace 30 años, cuando la familia Su estaba al borde del colapso, ¿quién nos dio el préstamo que nos salvó la vida? Si no fuera por la familia Ye, hoy seguiríamos siendo un taller insignificante. Mi hija no está equivocada. Y quien siga criticándola, puede marcharse ahora mismo. El ambiente se tensó. En ese instante, todos los teléfonos de la sala comenzaron a vibrar al mismo tiempo. Su Mingao miró su pantalla y palideció. Hermano, varios proveedores acaban de anunciar que rompen toda cooperación con nosotros. Los demás comenzaron a revisar sus móviles. Recibí el mismo mensaje. Yo también. Dicen que todos saben que lo que le pasó a la familia Ye fue una conspiración, y nadie quiere meterse en ese lío. Otro añadió con voz temblorosa. Incluso se rumorea que cierto pez gordo planea prohibir completamente a la familia Su. Suongai entrelazó sus dedos con frustración. Parece que quienes casaron a la familia Ye ahora van por nosotros. Quieren usarnos como advertencia. Su Mingao golpeó la mesa. No podemos hacernos los justos. Mira cómo terminó la familia Ye. Quienes están detrás de esto son personas con las que no debemos meternos. Uno de los ancianos tomó la palabra. ¿Y qué pasará con el trato que íbamos a cerrar con la familia Xia, de la capital provincial? El rostro de Suongai se ensombreció. Agachó la cabeza, dejando escapar un suspiro. Con esta situación, temo que ese acuerdo se vendrá abajo. En su corazón sabía que la familia Ye había sido su salvadora años atrás, pero tampoco podía sacrificar a toda la familia Su por gratitud. Estaba atrapado entre la moral y la supervivencia. Su Mingao golpeó la mesa con furia, señalando a su sobrina. Todo esto es culpa tuya. Vas a destruir a toda la familia Su. Jigsaw respiró hondo antes de hablar. Esta noche, en el banquete, vendrá la familia Xia, dijo con determinación. Haré todo lo posible para concretar la cooperación con ellos y salvar a la familia. Ambas familias ganarán y tendrán beneficios. Así que no perderemos nada. Miró a todos fijamente. Si no confían en mí, son libres de vender sus acciones e irse.
no voy a detenerlos. Del otro lado de la puerta, Ye-Fan, que observaba por una rendija, sonrió, mientras se alejaba por el pasillo. ¿Quién será el miembro de la familia Xia que vendrá? Se preguntó. Si logro encontrarlo antes del banquete, quizá pueda ayudar a Jigsaw a cerrar el trato, pero apenas dio unos pasos, un grupo de hombres apareció. Miren quién está aquí, dijo uno con burla. El tonto de la familia Ye, el que parecía ser el jefe, se acercó con una sonrisa falsa. ¿Viniste porque tienes hambre? ¿Quieres que te pida algo? Ah, Ye-Fan inclinó la cabeza, repitiendo como un tonto, ¿comer? ¿Qué vamos a comer? Él ya lo había reconocido. ¿Cómo es que Zhao Tianlong vino a buscarlo él mismo?, se preguntó. Zhao Tianlong escupió dentro de su propia copa de vino, apagó la colilla del cigarrillo y sus compañeros se hurgaron las orejas para lanzar la suciedad dentro del vaso. Luego miró fijamente a Ye-Fan. Traje tu vino de bienvenida, dijo con malicia, y lo preparé personalmente. Mientras lo observaba, pensó con desprecio, ¿por qué este tonto tiene tanta suerte? Hay 7 bellezas dispuestas a casarse con él. ¡Qué chiste! Hoy todos verán que no es más que un inútil. Todos los chicos del grupo empezaron a animarlo entre risas. Vamos, bebe, gritaban mientras empujaban la copa hacia él. Ye-Fan, actuando con su típica expresión despistada, tomó el vaso con torpeza. Tengo mucha habilidad, dijo. Así es como se prepara el vino. Las carcajadas estallaron al instante. Ya es un tonto completo, se burló Tianlong, orgulloso de su broma. Esperen, dijo Ye-Fan levantando un dedo. Caminó hacia la señora del servicio que pasaba empujando una carreta, mientras pensaba en voz alta que quería agregarle algo para que supiera mejor. Metió disimuladamente la copa en un recipiente y sacó un poco de agua sucia. La mujer no entendió nada, Tianlong tampoco se dio cuenta, pero vio la oportunidad. Grábenlo, ordenó con una sonrisa cruel. Cuando se la beba, todos verán que el antiguo genio monstruoso de la región terminó tomando agua sucia. Esto va para las redes. Los chicos sacaron sus teléfonos, pero el mundo se les cayó encima en un segundo. Ye-Fan tomó a Tianlong del cuello con una velocidad que ninguno esperó y le metió toda la copa en la boca. Las cosas buenas deben compartirse, dijo con su sonrisa boba. Tianlong vomitó de inmediato. Me hiciste beber eso. No te perdonaré nunca. Ye-Fan ladeó la cabeza, inocente. ¿No te gustó? Mi esposa Jigsaw no me deja tomar alcohol, pero tú fuiste tan amable en ofrecerme una copa, así que para agradecerte te la devolví. Mientras fingía ser un tonto, en su mente pensaba, durante estos 5 años no solo aprendí artes marciales dentro del jade, también heredé la sabiduría de 13 grandes maestros y siglos de experiencia en tratar con la gente. La cara de Tianlong se deformó de furia. Acaben con él, ahora mismo, gritó a sus secuaces. Ye-Fan estaba a punto de liberar un poco de su energía, listo para poner a todos en su sitio, cuando de pronto una voz autoritaria resonó, deténganse todos ahora mismo. Justo cuando los secuaces de Tianlong estaban a punto de lanzarse contra Ye-Fan, una figura atravesó el salón como un rayo. ¿Quién se atreve a ponerle una mano encima a mi hermano?, rugió. Sin esperar respuesta, tomó a 2 de los hombres por la cabeza y los estrelló entre sí, dejándolos inconscientes al instante. Tianlong se quedó helado. Wang Fugi, ¿cómo llegaste al banquete? Tú habías salido de la ciudad. El recién llegado lo miró con frialdad. Si no vengo, ¿quién protegerá a mi hermano? Detrás de esa mirada feroz había una lealtad inquebrantable. Wang Fugi, el amigo de la infancia de Ye-Fan, quien durante los 5 años en los que él había vivido como un tonto, lo había protegido sin permitir que nadie le hiciera daño. Ye-Fan sonrió en silencio. Fugi, cuando llegue el momento, te devolveré todo lo que has hecho por mí, pensó. Uno de los secuaces que aún quedaba consciente retrocedió al verlo. Es mejor no meterse con él. Las habilidades de Fugi están entre las mejores de toda la ciudad, dijo antes de salir huyendo. Tianlong lo siguió, furioso pero impotente. Mientras se alejaba, pensó con resentimiento, Fugi no podrá protegerte siempre. Y esa mujer, Jigsaw, tarde o temprano será mía. Fugi soltó un suspiro al verlo escapar. Tich, cobarde. Luego se giró hacia Ye-Fan y lo abrazó con fuerza. Hermano, no esperaba menos de ti. 7 chicas hermosas quieren casarse contigo. Si estuvieras en tus cabales estarías brincando de alegría ahora mismo. Ye-Fan lo miró con una mezcla de risa y resignación. ¿En qué concepto me tiene este tipo? Como si pudiera leerle la mente, Fugi dijo, definitivamente estaría saltando de alegría si fueras tú mismo. Entonces se detuvo, frunció el ceño y empezó a olfatear el aire a su alrededor. Espera, tu energía no se siente normal. ¿Acaso te recuperaste? Ye-Fan palideció internamente. Él era demasiado perceptivo. No podía dejar que nadie descubriera su regreso al nivel de venerable marcial, al menos no todavía.
En ese justo momento, una voz familiar lo salvó. Ahí estás. Jigsaw se acercó con preocupación. Solo fui a retocar mi maquillaje y cuando regresé, tú ya no estabas. Te dije que me esperaras. ¿Estás bien? Jefan sonrió como un niño. Mientras estemos juntos, estaré bien. El corazón de Jigsaw dio un pequeño salto. Fugi inclinó la cabeza respetuosamente. Cuñada, no se preocupe. Daría mi vida si es necesario para proteger a mi hermano. Me alegra mucho que hayas vuelto, respondió Jigsaw con una sonrisa cálida. El ambiente en el salón principal se llenaba de murmullos cuando el presentador anunció con entusiasmo: damas y caballeros, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del presidente del grupo Xia, el señor Xia Hao. Según la información confirmada, firmará un acuerdo con varias empresas de nuestra ciudad. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Mientras los aplausos resonaban, Jigsaw y los chicos regresaron al recinto. Ella se giró hacia Jefan y Fugi para hablarles en voz baja. Tengo que reunirme con la familia Xia más tarde para negociar. Los dejo un momento. Cuídalo, dijo señalando a Jefan. Antes de que se marchara, Fugi habló con preocupación. Cuñada, escuché que la familia Zhao hará lo que sea para quedarse con el contrato. Ten cuidado. En el escenario, Xia Hao saludaba cordialmente. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Entre el público, Tianlong sonreía con soberbia. En su mente, ya se veía cerrando ese trato. Cuando firme con la familia Xia, Jigsaw vendrá arrastrándose para pedirme que la acepte. La presentadora tomó la palabra. Señor Xia, su asistencia al banquete de la familia Zhao significa que planea asociarse con ellos. Xia Hao negó con una sonrisa tranquila. La familia Zhao es excelente, pero el mercado de esta ciudad es grande. Nuestro grupo está abierto a colaborar con todas las empresas que lo deseen. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Tianlong, que se quedó con la boca abierta. ¿Qué está diciendo?, murmuró incrédulo. Jigsaw, por otro lado, apretó el brazo de Jefan. ¿Escuchaste? Con esta declaración, tenemos una oportunidad real de conseguir el contrato con la familia Xia. Jefan asintió, pero algo lo inquietaba. Observó al presidente Xia con atención. ¿Dónde he visto a este hombre antes?, se preguntó. Como si el destino quisiera responder de inmediato, Xia Hao levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Jefan. De inmediato, su expresión cambió por completo. «Médico divino», exclamó el presidente. La multitud quedó en silencio. Xia Hao bajó del escenario casi corriendo, apartando gente a su paso hasta llegar a Jefan. Sin dudar, le tomó la mano con un respeto profundo. «Por fin lo encuentro. Vengo a pagar la deuda que tengo con usted». Un murmullo recorrió el salón. El tonto de Jefan, ¿cómo es posible que lo conozca el presidente Xia? La familia Su sí que tuvo suerte. Si esto continúa, quizás hasta obtengan la cooperación del grupo Xia. Todos observaban incrédulos, sin imaginar que aquel hombre que antes llamaban inútil era, para una de las figuras más poderosas del país, alguien digno de reverencia. Tianlong sintió como los ojos le ardían del coraje. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué el presidente Xia se acerca al tonto de Jefan?, se preguntó. Incrédulo, avanzó entre la multitud hasta ponerse junto a ellos. Con una sonrisa falsa y tono sarcástico, intervino: «Señor Xia, debe estar confundido. Ese hombre», señaló a Jefan con desprecio, «es solo un tonto». Como podría tener conocimientos médicos o haberlo salvado alguna vez, se acercó más y añadió, como quien da un consejo bondadoso: «Además, yo conozco muy bien la situación de la familia Ye. Le recomiendo no involucrarse con ellos». Pero Xia Hao lo miró con frialdad. «No me equivoqué», respondió de inmediato. «Hace 5 años, cuando estaba al borde de la muerte, él fue quien me salvó». «¿Pero cómo?», murmuró confundido. «¿Cómo es posible que ahora se comporte como un tonto?». Jigsaw dio un paso adelante y explicó con sinceridad: «Mi prometido sufrió un accidente automovilístico hace 5 años. Tuvo un daño cerebral severo». Los ojos del presidente Xia se iluminaron mientras todo encajaba en su mente. Por supuesto, con razón, el joven maestro Jefan era un prodigio monstruoso en artes marciales y medicina. Me salvó justo antes del accidente. Ahora todo tiene sentido. Luego miró directamente a Jigsaw. «Dime, ¿tu familia trabaja en el negocio farmacéutico? ¿Les interesaría cooperar con nosotros?». Jigsaw abrió los ojos sorprendida. ¿Habla en serio? ¿De verdad quiere asociarse con nosotros? Tianlong no aguantó más y volvió a entrometerse. «Señor Xia, su familia fue vetada por todos los proveedores por culpa de Jefan. ¿Está seguro de que quiere implicarse con ellos? Sería más razonable considerar a mi familia». Finalmente, el presidente Xia lo miró con tal autoridad que Tianlong dio un paso atrás. «Si no fuera por este joven», dijo señalando a Jefan, «yo habría muerto hace 5 años. Sin él, mi familia no existiría hoy». «¿Crees que puedo olvidar eso?»,
con firmeza, tomó la mano de Jixue. Ustedes no abandonaron a la familia Ye, y yo tampoco lo haré. A partir de este momento, declaro públicamente que su familia será el único socio comercial de mi grupo en esta ciudad. Todos nuestros recursos estarán completamente abiertos para ustedes. El salón quedó en un silencio absoluto. Xia Hao añadió con voz profunda, y escúchenlo bien, en todo el suroeste. Quien se atreva a oponerse a la familia Su, será nuestro enemigo. Jixue estrechó la mano de Xia Hao entre lágrimas. A su alrededor, los murmullos crecían. La familia Ye sigue siendo increíble, incluso caída. Ye Fan fue el mayor genio de su generación. Jixue realmente hizo una buena elección. Mientras todos reconocían el valor de la familia, Tiannong apretaba los dientes con rabia. Otra vez, Ye Fan había arruinado todos sus planes. Xia Hao le guiñó un ojo a Jixue. Las gracias no deberían ser para mí. Ella lo entendió de inmediato. Sonrojada, corrió hacia Ye Fan y lo abrazó con fuerza. Él, sorprendentemente cálido, la rodeó con los brazos mientras pensaba, si ella es feliz, entonces yo también. Después, Ye Fan abrazó a Xia Hao con la misma naturalidad. Si ayudas a mi esposa, eres el mejor. Te mereces un abrazo. Xia Hao habló con sinceridad. Mi familia puede ofrecer mucho, pero hay fuerzas detrás de ustedes a las que ni siquiera yo puedo provocar. Ye Fan se acercó a su oído y murmuró, todo está bien, pronto te recompensaré. En ese instante, Xia Hao entendió la verdad. El médico divino no tenía nada de tonto. Estuvo a punto de arrodillarse o revelarlo, pero Ye Fan lo atrapó en otro abrazo. Eres bueno, tío Xia, le susurró, así que escucha. Caí en una trampa, por eso actúo como un tonto. Debo ocultar mi poder y moverme en las sombras. No le digas a nadie que me recuperé. Sigue mis instrucciones al pie de la letra, Xia Hao afirmó con seriedad. Entiendo. Por dentro pensaba, este chico de apenas 20 años tiene una astucia aterradora. Si me alío con él, cuando resurja, mi familia podría convertirse en la próxima potencia de la región. No te preocupes, añadió en voz baja. Haré todo lo que esté en mis manos. Tiannong, pálido al ver cómo sus negocios se desplomaban, dio un paso adelante temblando. Señor Xia, entonces no va a colaborar con nuestra familia. Antes de que Xia Hao respondiera, Ye Fan actuó como tonto y se escondió detrás de Jixue, señalando a Tiannong. Es malo, dijo con voz infantil, quiere robarme a mi esposa. Jixue acarició el rostro de Ye Fan para calmarlo. No tengas miedo, le dijo suavemente. Xia Hao entendió al instante que esa actitud era parte del papel que Ye Fan le había pedido mantener, así que actuó sin dudar. Se acercó a Tiannong y le soltó una bofetada que resonó en todo el salón. ¿Tú quieres enseñarme a hacer negocios?, le dijo con frialdad. ¿Crees que voy a colaborar contigo? Tiannong retrocedió, sorprendido. Señor Xia, aunque su familia sea poderosa en la capital, nuestra familia también es influyente en la ciudad. ¿Por qué me golpea? Porque pusiste los ojos en la esposa de Ye Fan, respondió Xia Hao. Y solo por eso ya mereces una lección. Sin perder más tiempo, llamó a sus hombres. Sáquenlo. Parece que está borracho y por eso se comporta como un tonto. Los guardias lo tomaron por los brazos mientras él gritaba que no estaba borracho. Ignorándolo, Xia Hao se volvió hacia Jixue y Ye Fan. Busquemos un lugar más tranquilo. Tenemos que hablar sobre el acuerdo. Mientras era arrastrado a la salida, los secuaces de Tiannong lo rodearon. ¿Estás bien, joven maestro?, le preguntó uno. Tiannong rechinó los dientes. Todo esto es culpa de Ye Fan. Se inclinó hacia uno de sus subordinados. ¿Los hombres están listos? Sí, respondió él con una sonrisa torcida. Están en posición. Pueden actuar cuando lo ordene. Tiannong sonrió con malicia. Perfecto. Esta noche, él no volverá a su casa. Jixue y Ye Fan regresaron en coche a la residencia. Ella iba pensativa, pero al mirar de reojo el rostro de su prometido, algo la sorprendió. ¿Desde cuando es tan guapo? No lo había notado antes. Sus mejillas comenzaron a calentarse. Ye Fan ladeó la cabeza. ¿Me estabas mirando porque soy guapo?, preguntó. No, respondió ella de inmediato, aunque el rubor la delataba. Él sonrió inocente, pero con un toque extraño de picardía. Si te gusta mirarme, puedes hacerlo. Esta noche estoy listo para que me mires todo lo que quieras. El corazón de Jixue dio un salto. En ese instante recordó lo que ocurriría esa noche. Tendría que explicarle cómo se tenían los hijos. Él actuaría como un tonto, pero ¿sabría realmente qué hacer? Tendría que enseñarle todo ella misma. Su rostro se puso rojo como una manzana. La noche apenas comenzaba. Ye Fan deslizó su mano sobre la pierna de Jixue y la miró con inocencia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tu cara está tan roja? En cuanto la tocó, una energía cálida recorrió todo su cuerpo, tan intensa que por un segundo casi pierde el control del volante.
¿estás bien?, preguntó Ye-Fan, inclinándose hacia ella. Jixue apretó los labios, intentando recuperar la compostura. Otra vez, pensó, siempre que él la tocaba, algo dentro de ella se encendía, una oleada de calor que la dejaba sin aliento. ¿Acaso este es el secreto del talento monstruoso de Ye-Fan? ¿Obtiene poder solo con el contacto? Ella elevó la mano y acarició suavemente su rostro, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. Yue-Fei no supo valorarte, dijo con una sonrisa tierna. Ahora eres completamente mío. Ye-Fan la abrazó con fuerza. Soy tu esposo. Y vamos a tener un hijo juntos, comentó. El rostro de Jixue se volvió de un rojo intenso. Sí, será muy guapo, como tú, murmuró, incapaz de ocultar su vergüenza. De pronto, Ye-Fan se tensó. Había percibido algo. Necesito bajar del auto, dijo. Tengo que ir al baño. Ella, todavía avergonzada, asintió. Detuvo el auto a un lado del camino y Ye-Fan bajó rápidamente. Espérame aquí, iré a hacer popó, le dijo antes de alejarse, no muy lejos. Unos ojos fríos observaban cada movimiento. Era Zhao Tianlong. ¿Cómo es posible que un tonto pueda bajarse solo de un auto?, murmuró con sospecha. Luego esbozó una sonrisa, dando la señal. Es hora. Vamos todos, ordenó. Ataquemos en el bosque. Los hombres de Zhao Tianlong avanzaron entre los árboles, adentrándose en el bosque donde se suponía que Ye-Fan había entrado. Tianlong frunció el ceño. ¿Dónde se metió ese inútil?, murmuró. Como desapareció tan rápido, de pronto, vio la silueta de alguien entre los árboles. Sin pensarlo, corrió hacia él y puso una mano en su hombro. Ye-Fan, no creas que escapaste, gruñó. Pero al girarse, el rostro del joven era completamente distinto. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo. No soy Ye-Fan, dijo el chico con calma. ¿Has visto a un tipo vestido igual a ti por aquí? Ese tonto estaba por esta zona, exigió Tianlong. El joven señaló hacia un gran peñasco oscuro. Acaba de irse por allí, justo detrás de la roca. Tianlong hizo un gesto a sus hombres. Vamos. Primero acabaremos con Ye-Fan, y después trataremos con Jixue, dijo con una sonrisa retorcida. Tengo que descargar mi ira con ella. El grupo avanzó, rompiendo ramas y empujando arbustos. Pero cuanto más buscaban, más frustrado se sentía Tianlong. ¿Será que ese tipo nos engañó?, rugió. En ese instante, el mismo joven apareció detrás de ellos. No los engañé, dijo con voz tranquila. Él me pidió que les diera un mensaje. Tianlong se giró bruscamente. ¿Qué mensaje? El joven sonrió ligeramente. Dijo que unos chicos malos lo estaban persiguiendo y que debía matarlos. Tianlong sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? No tuvo tiempo de reaccionar. El joven se movió como una sombra y derribó a todos sus secuaces en cuestión de segundos. En un parpadeo, solo quedaron Tianlong y un subordinado tembloroso. ¿Quién eres tú exactamente?, preguntó Tianlong, retrocediendo con pánico. El joven inclinó la cabeza. Ni siquiera puedes reconocerme. Lentamente, se llevó las manos al rostro, y frente a los ojos de Tianlong, la máscara se desprendió, revelando a Ye-Fan debajo. Tianlong dio un paso atrás, temblando. Te disfrazaste. Entonces tú no eres un tonto. ¿Estuviste fingiendo todo este tiempo? Te escondiste 5 años. Seguro ya superaste el nivel de un maestro. El horror lo invadió. Toda su arrogancia se desmoronó. Te humillé. Y quise robarme a tu esposa, murmuró, sin aire. Ya estoy acabado. Ye-Fan lo observó con una serenidad que helaba la sangre. Tus pecados no se limitan a eso. Tianlong se inclinó hacia él, con su mirada afilada como una espada. Hace 5 años. En la escena de mi accidente, vi al hombre que está a tu lado, el que provocó que mi coche se estrellara. Tenía una cicatriz de cuchilla en el rostro. El hombre cayó de rodillas con un golpe seco, temblando mientras suplicaba perdón. Entre lamentos, alcanzó a decir que había sido su joven maestro Zhao Tianlong quien lo obligó a actuar. Admitió su error una y otra vez, rogando que lo dejara vivir. Pero Ye-Fan no escuchó nada. Su mirada fría fue su última sentencia. Con un solo puñetazo, cargado de un poder ardiente, el cuerpo del hombre se desintegró en un instante, convirtiéndose en polvo que se dispersó con el viento. Tianlong, tirado en el suelo y empapado de miedo, literalmente meándose encima, preguntó con voz temblorosa qué clase de hechicería era capaz de hacer algo así. Ye-Fan caminó hacia él, tranquilo. Mi fuerza de ki posee el atributo del fuego, dijo. Puede reducir cualquier objetivo a cenizas en un parpadeo. ¿Quieres probarlo? Mientras hablaba, reflexionaba, lo más importante es la llama que llevo dentro de mi cuerpo. Solo con ella puedo mostrar habilidades tan milagrosas. Se detuvo frente a Tianlong. Ahora es tu turno. Confiesa lo que pasó hace 5 años. ¿Por qué intentaste hacerme daño?
Tianlong tragó saliva. Me equivoqué. Pero no fue idea mía matarte, balbuceó. Fue un pez gordo de la capital. Él envió agentes de la familia Liu y me obligaron. Yo no quería. El rostro de Ye Fan se endureció. La familia Liu. El anciano de esa familia había sido uno de los subordinados más leales de su abuelo. Jamás imaginé que nos traicionaría, pensó. ¿Qué más sabes de ellos?, preguntó Ye Fan, acercándose más. Solo escuché. Tianlong dudó, intentando mantener la calma, que la familia Liu también recibe órdenes de otro pez gordo de Sanjing. No sé quién es, solo sé que en esta ciudad, las familias Wang y Li les sirven, y obedecen todo lo que diga la familia Liu. Ye Fan lo tomó del cuello, levantándolo sin esfuerzo. Por favor no me mates, joven maestro, no diré nada. ¿De verdad puedes guardar un secreto?, preguntó Ye Fan. Sí, lo juro, no diré nada, jamás. Chilló Tianlong, desesperado. Con un puñetazo, Ye Fan lo redujo a polvo. ¡Qué lástima!, murmuró. No doy segundas oportunidades. Luego, en su mente, empezó a repasar los nombres de las familias que se atrevieron a ir contra la suya. Una idea clara y simple se grabó en su corazón: debía eliminarlas a todas, una por una. Mientras seguía perdido en sus pensamientos, escuchó una voz familiar entre los árboles. Ye Fan, era Jixue, llamándolo con preocupación. ¿Dónde estás?, él la vio a lo lejos, avanzando con cuidado por el bosque oscuro. Recordó que ella le tenía pavor a los ratones, y aún así había tenido el valor de entrar allí solo para buscarlo. Ese gesto le calentó un poco el corazón. Como siempre, decidió bromear. Esposa, estoy aquí, gritó, agitando la mano. Cuando ella llegó, lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué tardaste tanto?, Ye Fan señaló hacia un arbusto. Es que, vi un ratón enorme. El rostro de Jixue palideció de inmediato y, sin pensarlo, saltó a sus brazos. Ye Fan casi suelta una carcajada. Ya se fue corriendo. Esposa, te ves hermosa así, eres terrible, dijo ella, sonrojada. ¿Lo hiciste a propósito? Claro que no, respondió él con una sonrisa traviesa. Hay muchos ratones por aquí. Tendré que cargar a mi esposa hasta el auto. Y sin darle oportunidad de replicar, la alzó con facilidad. Así, entre risas y vergüenza, salieron del bosque. A unos metros de distancia, dos hombres vigilaban ocultos entre los árboles. ¿Por qué el joven maestro Sao no ha salido todavía?, susurró uno. No lo sé, mejor llamemos a los demás. Ambos contactaron refuerzos y se internaron apresuradamente en el bosque. Horas después, en la mansión de la familia Sao, el ambiente era tenso. El patriarca, Sao de Chang, recibió la noticia de que su hijo había desaparecido. Sigan buscándolo, ordenó con el rostro sombrío. Uno de los subordinados explicó: patriarca, más de 100 hombres revisaron el parque 8 veces. Incluso buscamos en el río. No hay rastro del joven maestro. Otro intervino. Aún pálido por el susto, apareció un experto misterioso, extremadamente fuerte. En menos de 2 minutos derrotó a todos los nuestros. Se llevó solo al joven maestro y al hombre de la cicatriz. De Chang apretó los puños. Tianlong era su único hijo. ¿Qué enemigo pudo venir contra nosotros? ¿Será alguien de la familia Ye? La duda lo carcomía. Envíen a todos, rugió. No paren hasta encontrarlo. Infórmenme en cuanto sepan algo. Cuando los subordinados se retiraron, De Chang caminó lentamente por el pasillo, con la mente atormentada. También desapareció el hombre de la cicatriz. ¿Será que realmente vinieron por lo que ocurrió hace 5 años? Si era así, había cometido un error imperdonable. Debía haber acabado con ese chico Ye Fan cuando tuve la oportunidad, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Al entrar a su oficina, se sobresaltó. En la oscuridad, una silueta lo observaba desde el escritorio. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. La figura levantó ligeramente la cabeza. Era Ye Fan. Soy la persona a la que intentaste matar hace 5 años, comentó. Los ojos de De Chang se abrieron con horror. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué ya no eres un tonto? Estuviste fingiendo todo este tiempo. Intentó gritar por ayuda, pero Ye Fan lanzó una pluma con precisión que atravesó su mano y se clavó contra la puerta, inmovilizándolo. Antes de que pudiera reaccionar, le lanzó una mordaza, y se levantó lentamente, caminando hacia él. Si respondes honestamente, dijo con frialdad, puedo dejar que sufras un poco menos. El hombre asintió entre quejidos. Ye Fan retiró la mordaza. ¿Mi hijo sigue con vida?, preguntó De Chang con desesperación. Ye Fan sonrió. ¿Crees que dejaría vivo a alguien que intentó matarme? De Chang comenzó a temblar. Solo seguíamos órdenes, dijo con miedo. Basta de tonterías, replicó Ye Fan. Dime quién, en esta ciudad,
además de las familias Wang y Li, sirve a la familia Liu de la capital provincial, solo ellos, respondió De Chang. La familia Liu ha puesto expertos para vigilar a tu familia Ye todo este tiempo, pero no sé dónde están ocultos, ¿y qué clan está detrás de la familia Liu en Sanjin? Preguntó Ye Fan, entrecerrando los ojos. De Chang tragó saliva. Eso, sí lo sé, lo vi una vez. El representante llevaba una máscara. Todos lo llamaban Joven So. Su familia tiene demasiado poder, incluso pueden decidir quién será el gobernador de esta ciudad. Nadie puede oponerse a ellos. Ye Fan lo tomó del cuello, levantándolo como si fuera un saco vacío. No necesito que me lo digas. Tengo otra pista, pero no me mates, gritó De Chang, desesperado. Habla rápido, lo apuró Ye Fan. Atacaron a tu familia no solo por poder, también porque buscaban algo muy importante. El agarre en el cuello se hizo más fuerte. ¿Qué cosa? Preguntó Ye Fan. Yo, no lo sé, respondió De Chang con sus últimas fuerzas. Ye Fan suspiró con frialdad. Entonces ya no necesita seguir hablando, y aplastó su garganta, acabando con él en un segundo. A la mañana siguiente, en la residencia de la familia Ye, el viejo mariscal Chanfeng hablaba con una persona. En una sola noche, dijo Chanfeng, el patriarca y el joven maestro de la familia Zhao desaparecieron. El segundo al mando tuvo un accidente automovilístico y el tercero cayó de un edificio. El hombre frente a él era Lin Feng, capitán de la guardia de la familia Ye. Toda la ciudad habla de esto, comentó. Es obvio que alguien quiere exterminar a la familia Zhao, añadió Chanfeng mientras se acariciaba la barba. ¿Quién será ese experto que lo hizo tan limpio?, se preguntó. Ya habíamos descubierto que la familia Zhao estuvo involucrada en el accidente de Ye Fan, informó Lin Feng, pero perdimos sus pistas. Chanfeng frunció el ceño. Aunque hayan tratado de borrar las huellas, debemos seguir investigando. Lo que le hicieron a la familia Ye no es algo que pueda perdonarse fácilmente. Una sombra peligrosa cruzó su mirada. Tras un tiempo, en la residencia de la familia Su, Ye Fan yacía recostado en su cama, con la mirada perdida, reflexionaba en silencio. Para estas alturas, pensó, la noticia del exterminio de la familia Zhao ya debe haberse esparcido por todas partes. Si era así, entonces el mensaje que había querido enviar también debía haber llegado a oídos de quienes correspondía. Justo en ese momento, alguien pronunció su nombre con suavidad. Ye Fan, era Jixue, que entró despacio a la habitación, con el rostro ligeramente sonrojado. Dudó un instante antes de preguntar, con voz tímida, si se veía bien. En su corazón, ya había tomado una decisión, esa noche se entregaría a él. No podía permitirse ser tímida, especialmente sabiendo que Ye Fan no estaba del todo cuerdo y necesitaba que alguien le enseñara. Él continuó interpretando su papel de tonto a la perfección. Sonrió de forma inocente y respondió, mi esposa Jixue es la más hermosa. Ella se iluminó de inmediato. Hablas muy bonito, dijo, mirándolo fijamente. Entonces, ya es hora de empezar. ¿Empezar qué?, preguntó él, inclinando la cabeza con expresión confundida, aunque por dentro no pudo evitar pensar que su pequeña cuñada, normalmente tan reservada, se veía sorprendentemente adorable en ese momento. Jixue bajó la mirada, completamente sonrojada. Solo, vine a dormir contigo, murmuró. Y luego, te daré un bebé bien gordito. Ye Fan parpadeó, fingiendo confusión. Pero no estamos durmiendo juntos ahora mismo. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, no es ese tipo de dormir. ¿Entonces qué tipo?, preguntó él con alegría, manteniendo su fachada. Eres muy malo, exclamó Jixue, empujándolo suavemente hasta hacerlo caer sobre la cama. Ya es hora de que te quites la ropa. Ye Fan la miró, aún en su actuación. ¿Y por qué tú no te quitas la tuya? No es justo. Ella le apretó los cachetes con delicadeza y, acercándose, susurró antes de besarlo, solo haz lo que yo haga, y así, bajo la luz tenue de la habitación, ambos se entregaron el uno al otro, sellando su vínculo en silencio. Esa misma noche, Ye Fan sintió como su energía marcial se agitaba violentamente en su interior. Su cultivo volvió a aumentar, alcanzando el pico del reino marcial, e incluso rozando el umbral del siguiente nivel. El estado de su esposa también había cambiado. Mientras tanto, fuera de la mansión, los guardias conversaban entre murmullos. Uno de ellos rompió el silencio en voz baja. Aunque el joven maestro Ye Fan se haya vuelto tonto, su energía sigue siendo tan poderosa como antes. Si sigue así, Nuestra Señora tendrá una gran fortuna de ahora en adelante. El otro asintió lentamente. Si algún día el joven maestro recupera la cordura, junto a la señorita, formarán una pareja perfecta. Dentro de la habitación, Ye Fan sostuvo la mano de Jixue con firmeza. Gracias por no abandonar a mi familia, pensó para sí, y también por ayudarme a refinar una energía de mayor calidad. Gracias a ti,
mi fuerza ha vuelto a aumentar. Desde hoy, continuó Ye-fan, eres mi mujer, mientras yo viva. No permitiré que nadie te haga daño. Mientras tanto, en la mansión de la familia Su, la tranquilidad se rompió de golpe. Padre, un joven irrumpió apresuradamente en la sala, con el rostro lleno de inquietud. ¿Ya escuchaste lo que le ocurrió a la familia Zhao?, preguntó sin aliento. ¿Crees que haya sido obra de Ye-fan? Su nombre era Sudong, el nieto adoptivo de Ye Changfeng. Antes de que pudiera recibir una respuesta, una voz fría lo interrumpió. Cállate, quien habló fue Su Yang, el hijo adoptivo de Changfeng. Su mirada era severa. ¿De verdad crees que ese tipo de asuntos se pueden mencionar tan a la ligera? Sudong se estremeció y bajó la cabeza. Perdón, solo estaba preocupado. Su Yang resopló con desdén. No olvides que la familia Ye fue nuestra benefactora. Si Ye-fan realmente recupera su cultivo, deberíamos alegrarnos. Sudong apretó los puños. ¿Y qué pasará si descubre la verdad de lo ocurrido hace años?, preguntó con cautela. Después de todo, nosotros aprovechamos su caída hasta quedarnos con sus propiedades. Una bofetada resonó en la habitación. A tu edad, ¿sigues hablando sin pensar?, lo reprendió Su Yang con frialdad. Ya investigué este asunto. Tu preocupación no se hará realidad. Tomó aire y continuó. En el estudio del patriarca Zhao se encontró una carta. En ella se afirmaba que habían ofendido a un experto de nivel maestro, y que ese hombre había regresado para vengarse. Sudong frunció el ceño. ¿Un experto? ¿Quién era? Según los rumores, se llamaba Fan Ye. Sudong negó con la cabeza. Nunca he oído ese nombre. Su Yang lo miró con indiferencia. No importa si lo conoces o no. Mientras ese hombre posea fuerza real, su nombre es irrelevante. Sudong comprendió de inmediato lo que su padre quería decir. Su Yang le colocó una mano en el hombro y habló con voz baja pero firme. Debemos encontrar a ese señor. Nuestra familia tiene algo importante que pedirle. Sudong asintió, aunque por dentro su mente ya se agitaba. Contactar a ese experto para eliminar a Ye-fan y al abuelo Changfeng. Si eso ocurría, la familia Ye desaparecería por completo, y todo lo que poseían terminaría en manos de su familia. Con ese pensamiento rondándole la cabeza, salió del recinto alegando que iría a investigar. Por otro lado, Su Yang se quedó de pie, murmurando para sí mientras entrecerraba los ojos. Ye-fan, tus buenos días están contados. A la mañana siguiente, Ye-fan despertó con una sensación agradable. Jixue aún dormía a su lado, con su respiración tranquila y su expresión serena. Ella fue la primera en levantarse cuando escucharon voces en el exterior. Señorita, alguien ha venido a buscar al joven maestro Ye. Ye-fan la tomó del hombro antes de que se alejara y la atrajo de nuevo hacia él. Esposa Jixue, quédate un rato más conmigo. Jixue se sonrojó de inmediato. Xiaofan, no molestes, murmuró, mientras preguntaba quién había llegado. Desde afuera respondieron, es la señorita Yuefei. Al escuchar ese nombre, Jixue volvió lentamente la mirada hacia Ye-fan. Le pellizcó el rostro con fuerza y, haciendo un pequeño puchero, dijo, tu prometida ha venido a verte. Ye-fan la abrazó, divertido. Mi esposa Jixue está celosa. No lo estoy, respondió ella de inmediato, aunque su tono la traicionaba. Entonces ven conmigo a verla, dijo Ye-fan con calma. Así no tendrás de qué preocuparte. Jixue se convenció a sí misma de que solo lo acompañaba para protegerlo. Definitivamente no era porque se sintiera insegura. Ambos salieron juntos a recibir a la visitante. Yuefei los vio de frente y, por un instante, no pudo evitar pensar que se veían muy bien juntos. Y su corazón se apretó levemente. Jixue dio un paso al frente. Recuerdo perfectamente que cancelaste el compromiso, dijo con firmeza. ¿A qué has venido? ¿O acaso quieres venir a burlarte de mi hombre? Yuefei se puso nerviosa. Miró a Ye-fan y respiró hondo. He venido a disculparme, dijo con sinceridad. Lo que ocurrió entonces no fue decisión mía. Todo fue una orden de mi tío. Ye-fan escuchó en silencio. Yuefei tiene una personalidad suave, pensó. No parece estar mintiendo. Tal vez realmente fue forzada. Cuando ella estaba a punto de continuar su explicación, el sonido de una puerta de automóvil interrumpió el momento. Un joven descendió del vehículo con expresión altiva. Era Li Junyang, el joven maestro de la familia Li. Te he estado buscando por todas partes, dijo con una sonrisa confiada. Sin esperar respuesta, se acercó y tomó a Yuefei del brazo. Hoy iremos al cine. Vamos, sube al coche. Yuefei frunció el ceño. La situación la tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué está este tipo aquí?, se preguntó. ¿Quién te dijo dónde estaba? Desde un costado, Ye-fan observaba en silencio. Quería perdonarla, pensó, pero Yuefei había elegido a la familia Li, aliada directa de la familia Liu de la capital provincial. Ellos habían participado en la persecución contra su familia. Para Ye-fan, eso equivalía a convertirse en su enemiga. Jixue notó que algo no iba bien.
Al ver a la antigua prometida de Ye-Fan tomada del brazo de otro hombre, pensó que aquello debía dolerle, dio un paso al frente y habló con firmeza. ¿De verdad viniste a disculparte?, preguntó, porque ahora mismo parece que viniste a presumir tu relación. Ye-Fan es mi hombre, mi esposo, no vuelvas a molestarlo nunca más. Sin dar tiempo a reacción, tomó el rostro de Ye-Fan y le plantó un beso intenso. Yue-Fei sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas brotaron sin control. Entonces, preguntó con la voz temblorosa, ¿ya han pasado esa línea? Jixue giró hacia ella, con el mentón en alto. Sí, respondió con orgullo. Y si sabes lo que te conviene, deberías irte. Ye-Fan rodeó a su esposa, y con su habitual actitud de tonto, rió despreocupadamente. Si Yue-Fei no quiso ser mi esposa, no pasa nada, dijo, igual ya tengo una más bonita que ella. Y además, todavía me faltan 7 más. Yue-Fei ya no pudo contenerse. Entre lágrimas, asintió lentamente. Lo entiendo, hermano Fan, dijo con sinceridad. Mientras tú seas feliz, te deseo lo mejor. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Yue-Fei la llamó Li Yunyang, intentando detenerla. Lárgate, le gritó ella sin voltear. Aún así, él la siguió apresuradamente. Ye-Fan observó la escena desaparecer en la distancia y pensó para sí, hay errores que, una vez cometidos, ya no te permiten volver atrás. Mientras tanto, en la capital provincial Wadu, dentro de la residencia de la familia Liu, se llevaba a cabo una reunión. ¿Está loco ese Xia Hao? Quien hablaba era Liu Ran, el patriarca de la familia Liu. Su expresión era sombría. ¿Cómo puede ponerse del lado de la familia Ye y encima colaborar con el grupo Su? Uno de los presentes habló con cautela. Xia Hao dijo que lo hacía para pagar un favor de vida. Liu Ran soltó una risa fría. No me importa, respondió con desdén, hay que dar un ejemplo. Su mirada se volvió cruel. La familia Su debe morir. La familia Zhao ya ha sido exterminada, pero aún quedan las familias Wang y Li. Él ordenó que se les notificara de inmediato. Atacaremos juntos, sentenció, destruyan el grupo Su y hagan que su Jixue caiga en la ruina. Luego, entrecerró los ojos y dejó escapar una leve carcajada. Quiero ver quién más se atreve a apoyar a la familia Ye después de esto. Tiempo después, en la mansión de la familia Su, Ye-Fan estaba a punto de salir cuando Fugi se acercó y, con un tono despreocupado, tranquilizó a Jixue. Cuñada, no te preocupes, dijo sonriendo, cuidaré bien de él, no le pasará nada. Ye-Fan giró hacia ella y la llamó con voz suave. Esposa. Jixue se despidió con una sonrisa. Sé bueno, le dijo, ve a pasear con Fugi. Cuando salga del trabajo, iré a buscarte. Ye-Fan agitó la mano, insistente, no lo olvides. Tienes que venir por mí. Cuando se alejaron lo suficiente, Fugi alzó la voz. Ahora ya no pueden vernos, hermano. Puedes dejar de fingir, rió entre dientes. Desde que te vi, supe que no eras el mismo de antes. En esa fiesta te luciste, aparentaste ser débil y luego sorprendiste a todos. Fue bastante genial. Luego se inclinó un poco hacia él. Dime la verdad, susurró. ¿La destrucción de la familia Zhao fue obra tuya? Cierto, tu nivel volvió a subir. No hace falta fingir conmigo. Ye-Fan sonrió levemente. Este tipo es demasiado perceptivo, pensó, pero los enemigos de su familia estaban demasiado atentos. No podía arrastrar a Fugi a ese abismo. Así que continuó con su papel de tonto. ¿Fingir qué cosa?, preguntó. ¿Quieres que te consiga un bolsillo para guardar eso? Fugi negó con la cabeza. No hablo de ese tipo de fingir, dijo, llevándose una mano al rostro. Si no quieres decirlo, está bien, no te voy a obligar. Pero, de todos modos, asumiré que ya dejaste de ser un tonto. Le dio una palmada en el hombro. Si es así, entonces te llevaré a los lugares a los que íbamos antes. Tal vez eso te ayude a recordar un poco. El corazón de Ye-Fan dio un pequeño salto. ¿Qué clase de lugares?, preguntó, manteniendo su expresión inocente, aunque por dentro se alarmó al recordar qué tipo de sitios frecuentaba antes. Si su esposa se enteraba, las cosas irían muy mal. Fugi soltó una risa. Cuando lleguemos, lo entenderás. Tras un rato de camino, se detuvieron frente a un edificio. Fugi lo miró y preguntó, ¿lo recuerdas? Antes siempre me traías aquí a comprar cosas. Ye-Fan lo reconoció al instante. El mercado negro. Bajaron por unas escaleras estrechas y, al llegar abajo, una multitud se desplegó ante ellos. El lugar estaba lleno de voces bajas, intercambios rápidos y miradas cautelosas. Ye-Fan, con su típica actitud de tonto, abrió los ojos con emoción. Quiero comprar muchas cosas, pero en su interior, su mente ya trabajaba con calma. Es el momento perfecto para aprovechar y sacar buenas gangas. Fugi notó que él todavía recordaba el camino y, al verlo tan familiar con el entorno,
terminó de convencerse, definitivamente ya está bien. Mientras caminaban entre los puestos, Ye-Fan pensaba, mi hermano puede ser un poco tonto, pero es detallista, con actuar así, debería entender lo que quiero decirle. Ellos comenzaron a recorrer el lugar. Hoy todo lo que te guste corre por mi cuenta, anunció Fugi con generosidad. Ye-Fan miró alrededor con aparente desinterés. A simple vista, no hay nada realmente bueno, pensó. Entonces activó su pupila mística. Era una técnica secreta que había aprendido durante sus 5 años de entrenamiento. Esa pupila le permitía ver la esencia más allá de la apariencia. Era perfecta para descubrir tesoros ocultos entre basura ordinaria. Sus ojos recorrieron los puestos uno por uno, hasta que algo captó su atención. Una pequeña píldora, cubierta por una capa de piedra, descansaba en un rincón polvoriento, pero a sus ojos brillaba con una energía pura y densa. Ese objeto podía ayudar a alguien a romper el nivel maestro. Era un tesoro que en el mercado negro no podría conseguirse ni siquiera pagando 10 millones, y allí estaba, expuesto como si no valiera nada. Fugi tomó una piedra del puesto y la examinó un momento. Esta es bonita, dijo. Hermano, llévala para la cuñada. Ye-Fan se quedó pensativo por un momento. Hace 5 años, Fugi ya estaba a punto de romper el nivel maestro, pero no lo logró, y esta piedra le quedaba perfecta. Quiero esta piedra negra para que jueguen los gatos, dijo con una sonrisa tonta. El vendedor del puesto escuchó eso y casi rió por dentro. Si compran la piedra de tu amigo, dijo con tono generoso, la otra se la regalo. Solo es una piedra cualquiera. Pensó, la usamos para apoyar la pata de la mesa, es perfecta para engañar a un tonto. De acuerdo, exclamó Ye-Fan de inmediato. Hermano, paga. Fugi se quedó un poco alarmado. Hermano, la que yo elegí está bien, dijo dudoso. Pero esa, si se la llevas a la cuñada, seguro se enoja. Por un momento, incluso se preguntó si se habría equivocado, y su hermano todavía era un tonto. Ye-Fan frunció el ceño y lo miró con reproche. ¿No dijiste antes que hoy todo corría por tu cuenta? Me engañaste. Claro que no me atrevería, respondió Fugi de inmediato, sacando su tarjeta. Tras pagar, Ye-Fan le entregó la piedra. Esta es tuya, dijo con naturalidad. En ese instante, unas voces cercanas captaron su atención. ¿Supiste lo último?, decía uno de los hombres. Parece que los enemigos de la familia Ye contrataron a un experto cercano al nivel maestro marcial. Quieren arrasarlos por completo. El rostro de Ye-Fan se endureció al instante. Los hombres continuaron hablando, sin notar nada. Esa familia es demasiado pobre, comentó otro. Con tantos méritos acumulados, provocaron a alguien que no debían, y al final, lo único que recibieron fue el exterminio. Ye-Fan entrecerró los ojos. ¿Tan rápido se está moviendo el enemigo?, se preguntó. Pero ya he despertado. No permitiré que quien esté detrás de esto se salga con la suya. Al notar el cambio en su expresión, Fugi se inclinó hacia él y preguntó en voz baja, ¿qué sucede? Ye-Fan miró a Fugi y le tendió la piedra negra. Pruébala. Fugi la observó con expresión extraña. ¿Probarla? Es una piedra, no un caramelo. No se puede comer. Ye-Fan frunció el ceño. Como que no se puede. Antes de que Fugi pudiera reaccionar, lo obligó a llevársela a la boca. Hermano, perdón, exclamó Fugi, totalmente confundido. Fue allí cuando la piedra se rompió, y Fugi se quedó helado. Dentro había una píldora de energía. Su semblante cambió por completo. Miró alrededor instintivamente, asegurándose de que nadie estuviera observando. Con esto, pensó con el corazón acelerado, la probabilidad de avanzar al gran maestro aumenta un 70%. Y para alcanzar la maestría marcial suprema, al menos un 50%, sus manos temblaron. ¿Cómo puede algo así estar escondido dentro de una piedra?, murmuró incrédulo. Luego levantó la mirada y sonrió con auténtica alegría. Hermano, pensó para sí, ¿de verdad has vuelto? En ese momento, el teléfono de Ye-Fan sonó. ¿Hola?, respondió con un tono despreocupado. ¿Quién es? Soy Xia Hao, contestó la voz al otro lado. Hay alguien que quiere conocerte. Quería saber si estabas disponible. Ye-Fan reflexionó un instante. Xia Hao ya conoce mi verdadera situación. Si quiere presentarme a alguien, no debe ser alguien común. Perfecto, respondió. Justo tengo hambre. Media hora después, se encontraron en el exterior del Hotel Real. Sentados a la mesa, Xia Hao sonrió y dijo, quiero presentarte a 2 personas que hacen parte de mi familia. El primero era un hombre de mediana edad, con expresión sobria. Este es Li Yu, explicó, si necesitas hacer cosas discretas. Él es el indicado. Li Yu saludó respetuosamente. Joven maestro Ye, dijo con seriedad, a partir de hoy, quedo a sus órdenes. El segundo era un hombre con un porte más formal. Este es An Qian, gobernador de la ciudad Yuncheng, continuó Xia Hao.
es quien mejor entiende los asuntos oficiales. Sanquian también se presentó con una leve reverencia. Si hay algo en lo que pueda ayudarlo, dijo, haré todo lo necesario. Jefan los observó y sonrió con expresión inocente. Tío Xia, ¿sabías que hoy mi hermano Fugi se comió una piedra? Hao soltó una pequeña risa ante sus palabras. Sanquian, por otro lado, pensó para sí, dicen que el joven maestro Jefan se volvió un tonto, pero aún así, el señor Xia Hao lo trata con un respeto absoluto. Esto no es normal. Parece que debo reevaluar por completo a la familia Ye. Fugi ayudó a Jefan a limpiarse la boca con naturalidad, mientras hablaba con un tono despreocupado. Mi hermano todavía no ha recuperado del todo la cordura, dijo, así que gracias por la ayuda en su nombre. Más adelante, es probable que necesite el apoyo de estos dos maestros. Xia Hao respondió con una sonrisa sincera, no hay problema. En ese instante, Li Yu recibió un mensaje. Joven maestro Ye, señor Xia, algo muy malo ha ocurrido, dijo con aparente preocupación. Todos giraron hacia él. Mis hombres acaban de informar que los subordinados de Wu Laolang se han movilizado por completo, continuó. Parece que su objetivo es la señorita Su Jixue. Las palabras aún no se asentaban cuando Jefan dejó escapar un aura aterradora. El aire en la sala se volvió pesado. Una presión invisible hizo que todos retrocedieran instintivamente y sus rostros se llenaron de miedo. ¿Cómo se atreven esas escorias a tocar a mi mujer?, pensó Jefan, con los ojos helados. Fugi lo miró, atónito. ¿Cómo puede seguir fingiendo estar tonto con una presencia así?, pensó, pero al segundo siguiente, Jefan volvió a su expresión habitual y habló con urgencia. Tengo que salvar a mi esposa. Xia Hao reaccionó de inmediato. Muévanse, ordenó. Protejan a la señorita Su a toda costa. Sus hombres salieron corriendo sin dudarlo. Mientras tanto, un automóvil avanzaba a toda velocidad por la carretera. Señorita, gritó el conductor. Nos siguen demasiado cerca. No logramos despistarlos. Jixue apretó los puños. Sigue conduciendo, respondió con firmeza. Aunque muera, jamás permitiré que me atrapen. No permitiré que me humillen. De pronto, otro vehículo los embistió por el costado. No puede ser, gruñó el conductor. Nos están chocando directamente. Intentó maniobrar, girando el volante con fuerza, esquivando por centímetros, hasta que el auto se detuvo bruscamente en un callejón sin salida. El conductor miró alrededor con rapidez. Hay un sendero estrecho por un lado, dijo, pero el auto no puede pasar. Miró a Jixue con determinación. Señorita, escape por allí. Nosotros los detendremos. Jixue negó de inmediato. Es demasiado peligroso. No pueden quedarse atrás. El hombre sonrió con serenidad. La familia Su nos ayudó en el pasado, respondió. Ahora es nuestro turno de devolver ese favor. Mientras él y otro hombre tomaban posiciones y comenzaban a disparar desde el vehículo, Jixue dio un paso atrás. Tengan cuidado, dijo con la voz temblorosa. Prometo que volveré con ayuda. Sin mirar atrás, se internó en el sendero estrecho. En ese mismo instante, el guardia que cubría su retirada dijo, señorita, sígame, rápido. Jixue dio apenas 2 pasos, cuando un disparo seco resonó en el aire, y el hombre cayó sin vida. 2 figuras surgieron frente a ella. Uno reía con crueldad, el otro la miró de arriba a abajo y habló con desdén. ¿Quieres escapar? Ni lo sueñes. El corazón de Jixue se hundió, y se preparó para lo peor. Antes de que pudieran atraparla, el guardia principal, que aún resistía, gritó con furia, «Suelten a nuestra señorita». En ese momento, una voz profunda y fría se alzó desde atrás. «¿Qué están haciendo? Son solo 3 guardias, y todavía no los han capturado». Quien había hablado era Wu Laolang, el jefe de la fuerza dominante del inframundo de Yuncheng. En cuestión de segundos, los guardias restantes fueron sometidos sin posibilidad de resistencia. Wu Laolang caminó lentamente hasta quedar frente a Jixue. «No te resistas», dijo con calma, «si aceptas acompañarme un rato, te daré una muerte rápida». Uno de sus subordinados se inclinó y susurró, «Jefe, los altos mandos dijeron que debíamos acabar con ella». Wu Laolang soltó una risa baja. «También dijeron que debíamos humillarla», respondió, «y eso contará como un gran mérito». Jixue apretó los dientes, sacó una pequeña cuchilla de su cintura y la alzó con decisión. «No se acerquen», dijo con voz firme, «aunque muera, no permitiré que me pongan un dedo encima». El subordinado que había hablado antes dio un paso al frente. «Te mostré buena voluntad», dijo con desprecio. «Pero ya basta», se lanzó contra ella. Jixue reaccionó por puro instinto. De un solo tajo, la cuchilla cortó limpiamente el brazo del hombre. Este gritó, retrocediendo. ¿Cómo sabes artes marciales?» Jixue también estaba atónita. «Mi velocidad, mi fuerza, ¿por qué son tan distintas?». Entonces lo recordó. Después de estar con su esposo,
extraños flujos cálidos habían recorrido su cuerpo. ¿Eso realmente me ayudó a avanzar?, se preguntó. Si ella había cambiado tanto, entonces Ye-Fan debía ser aún más fuerte. Su corazón se estremeció. ¿Acaso está fingiendo ser un tonto? Apretó con más fuerza la cuchilla y se plantó con determinación. Wu Laolan frunció el ceño. No duden más, ordenó con frialdad. Acaben con ella ahora mismo. No se acerquen, gritó Jixue, tratando de mantenerlos a raya. Pero su cuchilla voló por los aires. 3 hombres avanzaron al mismo tiempo, levantando sus armas. Jixue cerró los ojos por un instante. En su corazón, se despidió de su esposo. Cuando las cuchillas estaban a punto de caer, una voz resonó con firmeza. Esposa, no temas, he venido a salvarte. Un instante después, Ye-Fan irrumpió en escena, arrollando a varios hombres con una motocicleta. Los cuerpos salieron despedidos antes de que nadie pudiera reaccionar. Frenó de golpe, se bajó y se colocó frente a Jixue sin dudarlo, y la rodeó con los brazos. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia. Me preocupé mucho. Jixue lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estoy soñando?, susurró. Ya te recuperaste. Ye-Fan la observó con ternura. Aún no puedo decírtelo, pensó. Así que inclinó la cabeza y respondió con su habitual tono torpe. Esposa, ¿qué dijiste? Detrás de ellos, Wu Laolan rugió con furia. Acaben con ellos. Ahora, Ye-Fan se agachó, recogió una cuchilla del suelo y, con expresión inocente, murmuró, qué malos, ¿cómo se atreven a molestar a mi esposa? En el siguiente segundo, chocó de frente contra Wu Laolan, lo tomó del cuello y lo estampó brutalmente contra el suelo. Esto es, dijo apretando los dientes, por molestar a mi esposa. El impacto fue seco y definitivo. Los secuaces quedaron paralizados. Incluso Jixue abrió los ojos, incapaz de creer lo que veía. En ese momento, Fugi llegó corriendo junto a Li Hu. Hermano, llegaste muy La frase murió en su garganta. La pelea ya había terminado. Fugi tragó saliva. No puede rebelarse delante de mi cuñada. Esto no debería estar pasando. Por suerte, Jixue habló primero. No es que Ye-Fan haya recuperado su memoria, dijo, aún temblando. Es su instinto. Despertó un instinto feroz para protegerme. Fugi sonrió y le levantó discretamente el pulgar a Ye-Fan. ¡Qué gran jugada!, pensó. Ye-Fan, por su parte, suspiró por dentro. Este tonto solo sabe meterse donde no lo llaman, y no me ayuda en nada con estas cosas. Fugi pareció entender lo que pensaba. Tomó a uno de los hombres sobrevivientes y lo levantó del suelo. Habla, ordenó. ¿Quién te envió a atacar a mi cuñada? Ye-Fan observó la escena y asintió en silencio. Aprobado. El hombre, temblando, confesó, fue el joven maestro Wang. Él contactó al jefe Wu Laolan y dio la orden. Dijo que la señorita Su era alguien a quien no había que perdonarle la vida. Los ojos de Ye-Fan se oscurecieron por completo. La familia Wang son los peones de la familia Liu de la capital provincial, pensó. Ellos jamás permitirían que surgiera una segunda familia como la de Xia Hao, ni mucho menos que la familia Ye volviera a alzarse. Al parecer, exterminar únicamente a la familia Zhao estaba muy lejos de ser suficiente. En ese momento, Jixue perdió fuerzas y cayó en sus brazos. Xiao Fan, salva al capitán Zhao, murmuró con dificultad. El corazón de Ye-Fan se apretó. Fugi, ordenó con voz firme, llévenlos al hospital. Rápido. Un tiempo después, dentro de una habitación del hospital, Ye-Fan permanecía sentado, observando en silencio al hombre frente a él. Finalmente, él abrió los ojos. Señorita, esa fue su primera palabra. Era Zhao Datou, jefe de los guardaespaldas personales de Jixue. Ye-Fan respiró aliviado. Tu señora está bien. Solo fue un gran susto. Datou sonrió débilmente. Eso es bueno. De pronto, se dio cuenta de quién estaba frente a él y sus ojos se abrieron con sorpresa. Joven maestro Ye, ya no es un tonto. Ye-Fan guardó silencio un instante, y luego asintió. Me he recuperado, dijo con calma, pero solo unos pocos lo saben. Espero que puedas guardar este secreto. Datou se incorporó de golpe, ignorando el dolor, y se inclinó profundamente. Cuñado, exclamó, puede estar tranquilo, protegeré este secreto con mi vida. No seas tan formal, respondió Ye-Fan, apoyándolo. Aún estás herido. Luego, su mirada se volvió seria. Eres alguien de confianza. Justo necesito a alguien así para proteger a mi mujer. Ye-Fan extendió 2 dedos y los apoyó sobre su pecho. Como recompensa, dijo, te ayudaré a entrar en el nivel marcial. Una corriente de poder se liberó al instante. Un calor abrasador recorrió el cuerpo de Datou, atravesando músculos y meridianos, rompiendo todas las obstrucciones que lo habían limitado durante años. El dolor duró solo un instante,
y fue reemplazado por una sensación de ligereza absoluta. Datou bajó la mirada, incrédulo. Mis heridas. Se tocó el cuerpo. Han sanado. Jeffan sonrió. Ya has entrado al nivel marcial, ya no eres una persona común. De ahora en adelante, en la nación Daxia, eres alguien sobresaliente. Datou no pudo contenerse, cayó de rodillas, golpeando el suelo con la frente. Gracias, joven maestro, exclamó, daré todo lo que tengo para proteger a la señorita. Jeffan sacó un frasco de píldoras y las colocó frente a él. Estas te ayudarán a fortalecer tu cuerpo y tu cultivo, dijo con calma. Si haces bien tu trabajo, recibirás más beneficios. Mientras tanto, en la residencia de la familia Su, Sudon caminaba de un lado a otro del despacho con las manos detrás de la espalda. Papá, sin la ayuda de la familia Sao, dijo, difícilmente podremos acabar con la familia Ye. Su Yang lo detuvo. Los veteranos de la empresa son todos gente leal a Ye Chanfeng. Nuestros aliados no tienen la fuerza suficiente para hacer un movimiento ahora. Los ojos de Sudon se entrecerraron, emitiendo un brillo siniestro. ¿Y qué pasaría?, preguntó con voz baja, si buscamos a alguien que elimine directamente al viejo de la familia Ye y a su nieto tonto. En su mente apareció el recuerdo de aquel maestro misterioso que habían investigado tiempo atrás. Su Yan frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no nos expondrá? Sudon sonrió con frialdad. Tranquilízate, Fan Ye tiene una reputación impecable. Si es él quien actúa, la familia Ye será eliminada de raíz. En ese mismo momento, Jeffan salía tranquilamente de la habitación del hospital cuando su teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. Respetado Fan Ye, tenemos una misión para usted. Jeffan arqueó ligeramente una ceja. ¡Qué rápido! Ya apareció alguien buscando mi nueva identidad. Al leer los detalles, sus ojos brillaron con un destello helado. Objetivo: eliminar al viejo de la familia Ye y a su nieto. Requisitos: reunirse con quien acepta la misión y ejecutarla en vivo. Jeffan no dudó ni un segundo. Acepto, respondió con calma. A medianoche, bajo el puente central de Yuncheng, pago 10.000 millones. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Parece que es hora de cobrar otra deuda, pensó. Sin perder tiempo, se dirigió a un karaoke exclusivo. Dentro de una habitación privada, el joven maestro de la familia Wang reía a carcajadas, rodeado de dos chicas, completamente ajeno al peligro. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente y uno de sus subordinados entró apresurado, con el rostro pálido. Joven maestro Wang. Wu Laolang falló la misión y fue aniquilado en el acto. Wang Chao golpeó con furia la mesa. Son un montón de inútiles, rugió. Tanta gente y ni siquiera pudieron rodear y eliminar a una mujer. Su subordinado avanzó con cautela y activó una tablet. Joven maestro, según nuestros informes, Wu Laolang fue eliminado. ¿Y quién lo hizo? Fue Jeffan. El rostro de Wang Chao se deformó por la ira. Jeffan, ese tonto. Desde cuando alguien como él representa una amenaza, apretó los dientes con fuerza. Sigan presionando a la familia Su. Si no obtengo resultados pronto, ¿cómo voy a dar explicaciones en la capital provincial? Justo en ese instante, la puerta de la habitación se abrió, y un hombre entró caminando con absoluta calma. Wang Chao se levantó de golpe. ¿Quién eres tú? ¿Quién te permitió entrar aquí?, preguntó. El recién llegado levantó ligeramente la cabeza. Joven Wang, estoy aquí para autorecomendarme. El corazón de Wang Chao dio un salto. ¿Autorecomendarte?, repitió con desdén. Guardias, ¿dónde están los hombres que custodian la puerta? Saquen a este don nadie de mi vista. El desconocido habló con voz tranquila. Los que estaban afuera ya fueron derribados por mí. El ambiente se congeló. Wang Chao retrocedió medio paso. ¿Qué dijiste? ¿Quién eres tú exactamente? ¿Y qué quieres? El hombre apartó sin esfuerzo a los guardaespaldas que intentaron acercarse, caminando hasta sentarse junto a Wang Chao. No se alarme, joven maestro, dijo con serenidad. He venido a ayudarlo a resolver el problema de la familia Su. Luego añadió, quizá haya oído mi nombre. Me llamo Fan Ye. Los ojos de Wang Chao se abrieron de par en par. Fan Ye, el poderoso maestro que aniquiló a la familia Sao. Su expresión cambió al instante. Excelente, si está dispuesto a actuar, pida lo que quiera. Fan Ye guardó silencio unos segundos, disfrutando la expectativa, y luego soltó con frialdad, 20.000 millones, y haré que ese grupo desaparezca de este mundo. El color abandonó el rostro de Wang Chao. 20.000 millones, eso es una locura. En su mente, los números giraban sin control. El patrimonio total de la familia Wang apenas supera los 10.000 millones. ¿Cómo podría sacar semejante cantidad?, pensó. Fan Ye lo miró desde lo alto, con una presión invisible cayendo sobre él. No puedes reunir 20.000 millones,
dijo con voz sombría, y aún así quieres que actúe. Sus ojos brillaron con frialdad absoluta. Entonces, joven maestro Wang, me está insultando. Wang Chao forzó una sonrisa rígida. Maestro Fan Ye, no se enoje, dijo con voz tensa. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. El señor Liu, de la capital provincial, ya me prometió que si eliminaba a la familia Su, el grupo quedaría en nuestras manos. Si eso se cumple, esos 20.000 millones sí pueden reunirse. Lo que realmente lo detenía no era el dinero, sino la duda. Y si Fan Ye hace con mi familia Wang lo mismo que hizo con la familia Zhao, aún así, apretó los dientes. Contar con usted es un honor para la familia Wang, afirmó. Regresaré de inmediato a reunir el dinero. La retirada es la mejor opción, pensó para sí. En ese instante, Fan Ye levantó la mano. Una simple pajilla salió disparada y se clavó en el suelo de mármol frente a Wang Chao. Vibrando sin detenerse, el joven maestro Wang se quedó helado. Yo, me equivoqué, balbuceó, temblando. Fan Ye ni siquiera lo miró, tomó tranquilamente su bebida. ¿Sabes reconocer los errores? Está bien, dijo con indiferencia. Tienes 10 minutos, reúne el dinero. Wang Chao asintió desesperado. Sí, de inmediato. Se giró y marcó el número de su padre. Padre, transfiera el dinero ahora mismo. He contratado al maestro Fan Ye. Del otro lado de la línea, el padre de Wang dudó. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanta prisa? No hay tiempo para explicaciones. Rugió Wang Chao. Transfiéralo ya. Mientras tanto, Fan Ye observaba en silencio, pensando con frialdad. Si se atrevieron a tocar a mi esposa, no los dejaré ir tan fácilmente. Una vez que recibió el dinero, Wang Chao le hizo una transferencia a Fan Ye. Un sonido resonó en su teléfono. Transferencia completada con éxito. Wang Chao exhaló aliviado y levantó la mirada. Maestro Fan Ye, el dinero fue transferido a la cuenta que indicó. Ahora puedo irme. Fan Ye sonrió. ¿Por qué tanta prisa? Preguntó con calma. El asunto que te preocupaba ya está resuelto. Sus ojos se afilaron. Ahora, debemos hablar del mío. El corazón de Wang Chao dio un vuelco. ¿Qué quiere decir con eso? Fan Ye llevó la mano a su rostro y se quitó la máscara. El rostro que apareció hizo que la sangre de Wang Chao se congelara. Era Ye Fan. Sus ojos ardían con una intención asesina. Este es el lugar perfecto para ajustar cuentas, comentó. Porque ustedes se atrevieron a intentar matar a mi esposa. Wang Chao cayó al suelo con fuerza. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Todo este tiempo. Estuviste fingiendo, murmuró con la voz rota. Su rostro palideció al recordar. Hace 5 años, Ye Fan ya había sido un gran maestro marcial en la cima. Ahora, su presencia era aún más profunda, más impredecible, y él había cometido un error imperdonable. Había tocado a su esposa. Él se aferró a la pierna de Ye Fan con ambas manos. Joven maestro, perdóneme, se lo ruego. Yo solo seguía órdenes, gritó desesperado. Desde hoy haré lo que sea por usted. Lo que sea. Ye Fan lo miró desde lo alto, con una frialdad absoluta. No hace falta, respondió con calma. Necesito que hagas algo por mí. Wang Chao levantó la cabeza, aferrándose a esa mínima esperanza. Entonces, ¿qué desea pedirme? No se lo prestaré. Se lo daré. Una sonrisa fría apareció en los labios de Ye Fan. Lo que quiero, dijo lentamente, es tu vida. Su mano atravesó el pecho de Wang Chao como un relámpago. Los ojos del joven maestro se abrieron al máximo. En su último aliento, solo pudo pensar una cosa. Engañó a muchos fingiendo ser un tonto. Con la sangre llenándole la boca, activó su teléfono con sus últimos restos de conciencia. Hizo una llamada a la familia Liu. Aunque muera, no permitiré que salga ileso, pensó. Ye Fan sintió el movimiento, y sus ojos se afilaron. A estas alturas, ¿todavía piensas mover fichas en las sombras? Preguntó con voz helada. Wang Chao intentó negar con la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo se desplomó, destrozado en el acto. Ye Fan se giró lentamente hacia los acompañantes que aún estaban en la habitación. Ahora, es su turno. Perdón, por favor, suplicaron algunos. Pero no hubo piedad. Uno tras otro, todos fueron eliminados. Ye Fan tomó el teléfono que había caído de la mano de Wang Chao. Escribió un mensaje y lo envió. Luego salió tranquilamente del lugar. En la mansión de la familia Wang, el teléfono de Wang Song, presidente del grupo Wang, vibró. Él frunció el ceño al leer el mensaje. Papá, he sido secuestrado. Ven a medianoche al puente central de Yuncheng para salvarme. El rostro de Wang Song se tornó pálido. ¿Quién se atreve a secuestrar a mi hijo? Pensó. Tomó el celular y dio una orden de inmediato. Movilicen a todos los miembros de la familia.
Preparen una emboscada total en el puente central de Yuncheng. Sus ojos ardían de rabia. Quiero ver quién tiene el descaro de provocar a la familia Wang. Un tiempo después, en otra habitación del hospital, Ye-Fan vio como Jixue abría lentamente los ojos. Su corazón se alivió al instante. Esposa, la llamó con suavidad. Ya despertaste. Con su habitual expresión torpe, sonrió ampliamente. Qué bueno que estés bien. Jixue lo miró fijamente, con los ojos todavía algo nublados. Los recuerdos regresaron de golpe, la persecución, el callejón, y aquella figura que apareció en el último momento, había sido él. En ese instante, Ye-Fan había sido impresionante. Antes de que pudiera decir algo, él le apretó los cachetes con cuidado, como un niño preocupado. El médico dijo que la esposa solo estaba muy cansada, dijo con voz tranquila, con descansar un poco. Pronto podremos volver a casa. Jixue le devolvió el pellizco. Aún no puedo volver, respondió. La empresa está a punto de lanzar un nuevo medicamento. Todavía hay demasiadas cosas que atender. Lo miró con ternura. Cuando termine, volveré temprano para acompañarte. Sí, Ye-Fan asintió obediente. Pero en ese momento, Jixue tomó su teléfono y al ver la llamada entrante, su expresión cambió por completo. ¿Qué? Murmuró. Sus dedos temblaron ligeramente. La fórmula fue filtrada y la empresa rival lanzó el nuevo producto hoy. Se incorporó de golpe. ¿Cómo es posible? Eso es imposible. La puerta de la habitación se abrió de repente. Xia Hao entró con el rostro sombrío. Nosotros también acabamos de recibir la noticia, dijo. Hay una transmisión en vivo ahora mismo. Encendió la pantalla y se la mostró. En el video, Li Yunyang aparecía frente a las cámaras, elegante y seguro de sí mismo. Este producto, decía con una sonrisa, es una píldora de belleza y cuidado de la piel, desarrollada por nuestra familia durante muchos años. Con solo un mes de consumo, los resultados serán visibles de inmediato. El cuerpo de Jixue empezó a temblar. Ese tipo no tiene vergüenza, exclamó furiosa. Esa fórmula es claramente nuestra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años, dijo con la voz quebrada, mi empresa destinó casi todos sus recursos a desarrollar ese medicamento. Estábamos esperando esta oportunidad para levantarnos de una vez por todas. Xia Hao guardó silencio unos segundos antes de hablar. En los últimos días, el grupo Su ha sido bloqueado por todos lados. Si no aparece un producto fuerte que cambie la situación, probablemente no resistirá mucho más. Jixue se secó las lágrimas y respiró hondo. Debo volver de inmediato a la empresa, dijo con determinación. Xiao Fan, te dejo aquí, al cuidado de Xia Hao. Ye-Fan frunció los labios, y se quejó con su tono torpe habitual. Esposa Jixue, solo es la fórmula de una píldora de belleza, dijo una vez que ella se fue. Si me lo hubieras dicho antes, con cualquier fórmula que sacara de mi cabeza ya habría sido suficiente para sorprender al mundo. Xia Hao negó con la cabeza. No es tan sencillo, le recordó. Ella no puede confiar en algo que venga de ti. Ye-Fan entendió al instante, a los ojos de todos. Él seguía siendo un tonto, pero entonces recordó algo. Linglong, su primera esposa, había mencionado antes que iría a buscar al sabio médico de Daxia para tratarlo, y casualmente, él mismo era una garantía absoluta de prestigio. Xia Hao lo miró con sorpresa. ¿Hablas en serio? Lei Qianjie te hará caso. Ye-Fan sonrió con calma. No hay ningún problema. En ese momento, su teléfono vibró. Era Yuefei. Su voz llegó al otro lado, entrecortada por el llanto. Ye-Fan, sé que te fallé, dijo. Pero, ¿podrías ayudarme con algo? Ye-Fan frunció el ceño, confundido por su llanto. Con su actuación de siempre, respondió, ex esposa, ¿qué te pasa? ¿Quién te molestó? Dímelo y yo le devolveré el favor. Yuefei rompió en llanto. Hermano Fan, dijo, eres el único que siempre fue sincero conmigo. Respiró hondo antes de continuar. Mi segundo tío quiere comprometerme con Li Yunyang. Esta noche será el banquete de compromiso. Su voz tembló. Por favor, sálvame. Los ojos de Ye-Fan se volvieron fríos. Otra vez ese hombre. Primero había perjudicado a su familia, luego, a la de su esposa, y ahora, pretendía forzar un matrimonio. Ven a buscarme, dijo con ligereza. Yo me encargaré de darle una lección. Cuando se encontraron, Yuefei bajó la cabeza. Hermano Fan, sé que aún me guardas rencor, dijo con voz suave, y tomó su saco con ambas manos. Ese día el compromiso se canceló porque mi tío me obligó. Mi padre necesita dinero para su tratamiento. Si no lo consigo, podría morir en cualquier momento. El silencio cayó entre ellos. Ye-Fan pensó que aquello era cierto, después de su accidente automovilístico, ocurrido hacía 5 años.
El padre de Yuefei también había sufrido un grave accidente, había quedado en estado vegetal. Desde entonces, su segundo tío tomó el control total de la empresa y también de las finanzas. Yuefei no tenía poder alguno para resistirse, solo podía obedecer. Entre lágrimas, ella lo miró fijamente. La persona que siempre he amado. Has sido tú, confesó. Si no fuera así, jamás habría esperado 5 años por ti. Ye-Fan se quedó pensativo por un instante. Sabía que, aunque ella no tuviera alternativa, esta vez él tenía un propósito aún más importante, así que decidió dejar que todo siguiera su curso, por ahora. En ese momento, una voz resonó en el salón: la novia está por llegar, el joven maestro Li Yunian debe salir a recibirla. Yuefei rodeó el brazo de Ye-Fan. Él sintió ese contacto, y supo que el espectáculo acababa de comenzar. En el salón, Li Yunian sonreía ampliamente mientras recibía felicitaciones. Joven maestro Li, su sueño por fin se ha hecho realidad. He escuchado que pronto será aceptado como ahijado por el jefe Liu de la capital provincial. Éxitos tanto en el trabajo como en el amor. Li Yunian asintió con orgullo. Así es, respondió. A partir de hoy, Yuefei no tendrá más opción que obedecerme. En su interior, sonrió con crueldad. Cuando someta a la fuerza que respalda a su madre, poco importará incluso la familia Liu de la capital provincial. Imaginó esas largas piernas, ese poder, todo sería suyo. Pero justo cuando levantó la mirada, escuchó una voz frente a él. Tengo algo que decirte. Li Yunian se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. Yuefei estaba allí, tomando del brazo a Ye-Fan. ¿Qué está pasando?, preguntó furioso. ¿Cómo trajiste a ese tonto a este lugar? Antes de que Ye-Fan dijera una sola palabra, el sonido de una camioneta deteniéndose interrumpió el ambiente, y Fugi bajó del vehículo con una expresión sombría. ¿Por qué hablas así?, preguntó con frialdad. Se acercó y señaló a Ye-Fan con el dedo. Mi hermano mayor se llama Ye-Fan, puedes llamarlo joven maestro Ye, o hermano Fan. Sus ojos se endurecieron. Si vuelvo a escucharte llamarlo tonto, te daré una bofetada. Li Yunian se enfureció por completo. ¿De verdad sigues creyendo que tu hermano mayor sigue siendo el joven maestro de la familia Ye? Escupió con desprecio. Esa familia ya se acabó. El viejo y el tonto que quedan pronto bajarán al inframundo para reunirse con sus parientes. La bofetada de Fugi resonó con fuerza en todo el lugar. Li Yunian cayó al suelo, aturdido. Desde abajo, levantó la cabeza con los ojos inyectados en rabia. ¿Estás buscando la muerte?, preguntó. Fugi lo miró con desprecio absoluto. Basura, escupió. Ni siquiera tienes energía marcial. ¿Y crees que voy a tenerte miedo? En ese momento, Xia Hao apareció. Basta, dijo con voz firme. Hoy es un día de celebración. No es momento de usar la fuerza. Al verlo, Li Yunian frunció el ceño. ¿Por qué la gente de la familia Xia de la capital provincial está aquí? ¿Y por qué Ye-Fan y Yuefei están juntos? Una duda incómoda se instaló en su mente. Como había logrado Yuefei relacionarse con figuras tan importantes, ella dio un paso al frente. Dejen las tonterías, dijo con voz clara. Ambas partes tenemos invitados. Entremos y hablemos con claridad. Li Yunian se quedó en silencio unos segundos. Luego, con una sonrisa fría, respondió: mejor piensa bien en lo que estás haciendo. Al entrar al salón, una voz resonó: anunciamos la llegada de los novios. Al ver a Ye-Fan y Yuefei, el murmullo explotó al instante. ¿No es esta la fiesta de compromiso de la familia Li?, preguntó uno. Esto es ponerle los cuernos en público, comentó otro. La familia Xuan y la familia Li van a convertirse en el hazmerreír, añadió un tercero. El padre de Li Yunian frunció el ceño y se giró bruscamente. Zengwo, dijo con voz baja pero furiosa, ¿qué significa esto? ¿No dijiste que todo estaba arreglado? Zengwo palideció. Yo tampoco sé qué está pasando. Miró a su sobrina con urgencia. ¿Qué estás haciendo? Ve de inmediato a disculparte con el joven Li. Di que actuaste sin pensar. Rápido. Pero Yuefei no respondió. Simplemente lo miró, y luego subió a una plataforma. Quiero anunciar algo, dijo con calma. El salón entero quedó en silencio. Yuefei respiró hondo y habló con voz firme. La ruptura de mi compromiso con la familia Ye fue una decisión tomada completamente por mi segundo tío. Yo nunca estuve de acuerdo. Crecí junto a Ye-Fan, continuó. Estuvimos comprometidos desde niños. Sus ojos se humedecieron, pero no bajó la mirada. Mi esposo siempre será él. Hoy, solo les pido a todos que nos den su bendición. Ye-Fan la observaba en silencio. En su mente apareció un recuerdo doloroso. Si aquel día, durante el funeral, ella hubiera tenido este valor, quizás nada habría llegado tan lejos. Aquellas palabras cayeron como una bofetada en el rostro de Li Yunian. En su propia fiesta de compromiso, la mujer que debía convertirse en su esposa, pedía públicamente una bendición para estar con otro hombre.
el murmullo estalló. Esto es un escándalo. Primero cancelan un compromiso y ahora anuncian otro en público. Claramente hay problemas dentro de la familia Swan. Quizás el accidente del patriarca. No fue tan simple. Una copa cayó al suelo y se hizo añicos. El padre de Lee Junyang señaló a Sengwo. ¿Tu familia Swan vino hoy a arruinar el evento a propósito? Preguntó con furia contenida. Quiero una explicación razonable, o esto no terminará aquí. Sengwo sudó frío. Hermano Lee, no se enoje, dijo apresurado. Debe tratarse de un malentendido. Yo me encargaré de esto ahora mismo. Se giró hacia su sobrina con el rostro endurecido. ¿Sabes lo que estás haciendo?, le susurró. Estás entrando a una situación sin salida. Yuefei lo miró con absoluta sinceridad. Ya lo he pensado, respondió. Obligarme a romper mi compromiso y casarme con un hombre que no amo, eso sí era no tener salida. Traje a Jefan aquí, continuó, para que todos sepan que, aunque sea un tonto toda su vida, yo lo cuidaré y lo amaré por el resto de mi vida. El corazón de Jefan se apretó. ¿De verdad quiere compensarme?, pensó. Lástima que ya sea demasiado tarde. El rostro de Lee Junyang se torció por la rabia, sus ojos ardían. Apretó los dientes y dio la orden. Todavía tienen cara para mostrar su amor en público, dijo con frialdad. Si no les damos una buena lección hoy, mi familia no tendrá cara para seguir en pie en Juncheng. Te traté bien durante años, escupió, y aún así insististe en irte con un tonto. Justo en ese momento, recibió un puñetazo directo al rostro que lo lanzó varios metros hacia atrás. Era Fugi, ¿no te lo advertí?, dijo con voz helada. Cada vez que insultes a mi hermano mayor, te golpearé hasta que aprendas a cerrar la boca. El padre de Lee Junyang se levantó furioso. Esto es una falta de respeto, rugió. Wang Fugi, hasta tu padre tiene que tratarme con decoro. ¿Quién te crees para atreverte a golpear a mi hijo? Al instante, dio la orden. Guardias, denle una lección. Jefan observó la escena con calma aparente. Aquí hay demasiados expertos en artes marciales. Fugi solo no podrá con todos, pensó. Antes de que estallara el caos, Li Yu dio un paso al frente. Golpear es una cosa, dijo con una sonrisa ligera. Discutir, otra muy distinta. ¿Por qué no dejamos la violencia de lado y hablamos de forma civilizada? El padre de Lee Junyang soltó una carcajada amarga mientras ayudaba a su hijo a levantarse. ¿Civilizada? ¿Todavía te atreves a hablar de eso? En ese momento, dos hombres aparecieron detrás de Li Yu, y cada uno sostenía una Gatling. Li Yu sonrió aún más. ¿Por qué no sería civilizado?, preguntó con calma. Lo que tengo detrás de mí es civilización, por debajo del nivel de gran maestro. Continuó. Puedo ser civilizado con cualquiera. El padre de Lee Junyang tragó saliva y tuvo que ceder. Admito que son fuertes. Li Yu entonces se giró hacia Jefan. Joven maestro, será mejor que regresemos. Yuefei se aferró al brazo de Jefan. En su corazón, una idea se afianzó. Aunque mi hermano sea visto como un tonto, aún puede reunir a figuras poderosas. No me equivoqué al confiar en él. En ese instante, una mano la sujetó con fuerza. Era su segundo tío. Espera, dijo en voz baja. Sacó su teléfono y activó una videollamada. En la pantalla apareció una habitación de hospital. Será mejor que primero revises la situación de tu padre, sonrió. Después, toma tu decisión final. El corazón de Yuefei se desplomó. No, gritó. Detente. Un hombre acercó una jeringa al cuerpo inmóvil del paciente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Yuefei entre lágrimas, mirando a Sengwo. Él sonrió con absoluta frialdad. Me vi obligado, dijo sin pudor. Solo le inyecté un poco de veneno. Sus palabras fueron como cuchillas. Quiero que no vuelva a despertar jamás. Si tienes corazón para verlo morir, entonces vete con Jefan. Yuefei, con lágrimas cayéndole por las mejillas, miró a su segundo tío. ¿No te duele hacerle eso a tu propio hermano mayor?, le preguntó. Sengwo sonrió, frío como una serpiente. No me importa. Cuando el patriarca anterior dirigía la empresa, la entregó a tu padre, porque la rama principal debe controlar el grupo. Hoy, por fin me toca a mí. Se giró, con su mirada calculadora. Cruel, tienes 10 segundos, dijo levantando la mano. Retira lo que acabas de decir, vuelve obedientemente, o tu padre no verá otro amanecer. Yuefei apretó los dientes y dijo, eres despreciable. Pensó en que finalmente creía poder estar con Jefan, pero sus labios no podían formar palabras para pedirle perdón nuevamente. El miedo la paralizaba. En ese momento, Lee Junyang intervino. Tonto, escupió mirando a Jefan. Todavía, sueñas con estar con Yuefei. Qué ingenuo, se acercó, confiado. Pensaba que desde el accidente, Jefan había perdido su cultivo, y creía que ahora podría aplastarlo sin esfuerzo. Fugi estaba lejos, y no llegaría a tiempo. Avanzó un paso con intención de atacar, pero Yuefei se interpuso.
extendiendo los brazos. Atrévete a tocarlo, gritó con voz temblorosa, y verás qué pasa. Ye-fan quedó atónito. No esperaba que ella se arriesgara físicamente por él. Li Yunyang sonrió con desdén. ¿Y por qué no habría de atreverme? Este tonto arruinó mi fiesta de compromiso. Debe pagar el precio. Además, justo estaba buscando una excusa para acabar con la familia Ye. Esas palabras clavaron una certeza en Ye-fan. Él los estaba apuntando desde hace tiempo. Detrás de él, Fugi, Li Yu y Xia Jiao tensaron sus cuerpos, listos para actuar. Pero Ye-fan levantó una mano despacio, señal clara para que no intervinieran. Su expresión cambió. Era momento de dar una advertencia, no solo para los Li, sino para quienes se escondían detrás de ellos. Li Yunyang lanzó un puñetazo directo hacia Ye-fan. Deja de esconderte detrás de una mujer, rugió. Hoy te enviaré a reunirte con tus antepasados. Yue-fei seguía frente a él, bloqueando el paso con su cuerpo. No puedes, gritó desesperada. Ye-fan dio un paso al costado con expresión distraída, y comenzó a aplaudir lentamente, como si nada pasara. Buscar a mis hermanos, dijo con aquella voz tonta que usaba. El joven Li es realmente muy considerado. Yue-fei trató de detenerlo, extendiendo la mano para impedir que el golpe lo alcanzara. Fugi tensó los puños para moverse, pero Xia Jiao lo detuvo. No intervengas, susurró. Observa, el puño de Li Yunyang voló a centímetros del rostro de Ye-fan, y con una sonrisa cruel dijo, prepárate para morir. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.